en todas nuestras plataformas, por cierto, y con lo ya anunciado. El ministro de Economía, Nicolás Grau, está esta mañana acá en el estudio de Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. No, muchas gracias a ti, Iván. Son hartas noticias que van a conversar en esta, pero es que, no solo en lo que a mí me toca, sino también en sus otras conversaciones que va a tener. Dígame que no fue una semana intensa. Harta noticia de todo lo que usted dice. Bueno, entiendo que vamos a ir hablando cada uno de estos puntos, pero yo estoy, es una noticia, o sea, una semana en la que estoy muy contento. Este tema del acuerdo anunciado por Codelco, creo que es algo que realmente va a cambiar para mejor en distintas dimensiones el desarrollo de la industria del litio, y es, creo que una muy buena noticia para los chilenos. Y cuando uno es parte de un proceso donde muchos más trabajan, siente que todo esto tiene mucho sentido. Así que yo estoy bien contento en esa gran ensalada de noticias que tú presentaste al inicio. Está bueno porque además, siendo ministro, realmente yo creo que es una pega que le tiene que gustar, pero tampoco es una cosa que sean puras satisfacciones, todo lo contrario. Partamos de hecho por alguna cosa, para que despejemos el punto, el elefante sobre la mesa. ¿Por qué fue a las reuniones con Pablo Salaquet? Muy buena pregunta esa. Podemos hablar después de las distintas dimensiones de esto, pero yo fui por la siguiente razón. Bueno, primero me invitó Pablo Salaquet. Él me señaló que íbamos a tener una conversación general con un conjunto de personas del mundo de la salmonicultura para que cada uno pudiera decir sus perspectivas sobre el desarrollo de esa industria. Y lo que yo fui a hacer es transmitir mis perspectivas, o más bien las perspectivas del gobierno. ¿Cuál es esa visión de largo plazo? Yo diría que está asociada a dos puntos centrales. La primera es que la industria de la salmonicultura es importante. Ese es un hecho de la causa, pero a veces se olvida. Es una industria relevante, ha sido relevante en las últimas décadas de nuestro país. Pero lo segundo es que para que se pueda seguir desarrollando es una industria que tiene que hacer cambios muy importantes. Ya, ese es el mensaje que usted quería transmitir. Es un cambio importante que tienen que ver con su tecnología, con la relación con las comunidades, también con su ubicación. Nosotros hemos planteado como gobierno que el hecho de que parte importante de las concesiones estén en áreas protegidas, eso es un problema, y tenemos que lograr que por lo menos una parte importante de aquello se pueda relocalizar, y de hecho parte hemos logrado. Hace algunas semanas, ya meses, anunciamos en conjunto con Economía, la Subsecretaría de Pesca y también Medio Ambiente, un acuerdo con dos de tres de las empresas de salmonicultura que tienen presencia en parques nacionales, para que voluntariamente salgan de esos parques nacionales sobre la base de un plan y un acuerdo. Así para que tengan funcionamiento, concesiones en otro lugar, pero protegiendo más el medio ambiente. Así que si usted me pregunta ¿a qué fui yo a esa conversación? A justamente conversar eso, que es más bien una visión general de cómo debe desarrollarse la industria. ¿Usted sabía que Pablo Salaquet ejercía labores como lobista? ¿Que él ejercía labores como lobista? Sí. ¿Sabía? Sí. Ya, y aceptó esa invitación igual, y sabiendo que esto era la contraparte. ¿Sabía que iba a haber, que una de las personas que iba a estar en la reunión tenía también vínculos con la industria pesquera, que es distinta a la de los salmoneros? Sí. No, eso no lo sabía. En particular yo no supe la lista, y esto es algo que si lo haría ahora, por supuesto lo haría distinto. No sabía la lista de las personas que iban a participar. Y esto es bien importante. Pero sí sabía que eran de la industria salmonera, eso sí. Eso quiero ir, porque es bien importante este asunto. Nosotros, hace algunas semanas, anunciamos el ingreso del proyecto de nueva ley de pesca. Una decisión temprana que tomamos como gobierno fue que la ley de pesca actual, que es de pesca y acuicultura, es decir, la segunda parte sí toma salmonicultura, la dividimos y dijimos, vamos a ingresar un proyecto que es una nueva ley, que básicamente reemplaza la ley anterior, pero solo nos vamos a centrar en pesca. ¿Ya? Por distintas razones, pero una de ellas bien importante es porque es una ley, la actual, que se hizo con corrupción. O sea, eso es, hay sanciones penales. Quedó manchada por esa... Y no solo una mancha, digamos, etérea, sino que eso se expresa en un conjunto de características de esta ley. O sea, en el fondo, esa corrupción no es un tema del pasado, sino que tiene consecuencias en el presente. Porque dio frutos en la redacción, digamos. En la redacción, para decirlo bien simple, cómo se distribuyen los pescados. Eso se nota de forma muy clara. Entonces, si yo hubiera sabido que en esta reunión, además de la gente de salmonicultura, iba a haber alguien que junto con tener participación en salmonicultura también tenía participación en pesca, yo probablemente hubiera decidido o no ir, o hubiera pedido que esa persona no asistiera. Simplemente porque quería dejar claro que la conversación solo iba a ser sobre salmonicultura. En la práctica, solo fue sobre salmonicultura, y en estos términos que hemos señalado públicamente, es decir, una conversación no se habló de la ley de pesca. Ni una palabra. Y ahora, usted no lo declaró como exige la ley de lobby en un registro, y hay
no, creo que no hay ningún experto en la ley de lobby que diga que no tendría que haber sido declarada. ¿Reconoce que fue un error no hacerlo? Hay dos cuestiones en las que discrepo de la pregunta. La primera es que la ley de lobby no exige esto. ¿Por qué? Eso es lo que quiero explicar. La ley de lobby lo que señala es que uno tiene que registrar reuniones dependiendo del contenido de esas reuniones, no dependiendo de con quién tú te juntas o dependiendo de en qué lugar te juntas. Ya. La ley de lobby lo que señala es que tú tienes que registrar una reunión en la medida en que esa reunión se trató sobre la promoción de un interés específico del privado o quien sea te está pidiendo esta reunión. Por lo tanto, para decirlo bien es simple, porque esto suena un poco complicado. Mire, no todo diálogo es lobby, primero, eso está en la ley de lobby, y lo segundo es que de manera bien simple, la ley de lobby dice, esto suena un poquito redundante, pero la ley de lobby dice que uno tiene que registrar una reunión cuando lo que ocurrió en esa reunión es lobby. No cuando, o sea, si uno tiene una conversación como la que yo tuve, que es una conversación en términos generales, no para influir una ley en particular o una cosa en específico, sino respecto a nuestra visión de cómo se tiene que desarrollar la industria, eso la ley de lobby no exige que sea registrado. Déjame además... Pero espérese. ¿Usted expuso sobre su posición respecto de la salmonicultura y los salmoneros no le dijeron nada de su posición? Los salmoneros también manifestaron su posición, ya, pero la manifestaron en términos de esa visión general. No hablamos de una ley en específico, no con un interés preciso. Claro. Bueno, pero exponiendo su posición delante de una autoridad como usted. Claro, pero eso es justamente lo que dice la ley. Es más... pero no es lo que dicen los expertos. Eso es lo segundo que iba a discutir. Hay cartas, no sé, hay una carta ayer o anteayer, ya no me acuerdo, de William García en el Mercurio, en que dice otro argumento además del que estoy señalando. ¿Ya? Y déjame decirte algo bien concreto, que esto no se sabe y que yo lo aprendí a propósito de toda esta conversación. Existe la Comisión sobre Probidad y Transparencia, no me acuerdo el nombre exacto, pero es la comisión que se formó a propósito de los eventos que tuvimos hace algunos meses. Que es distinto al Consejo para la Transparencia, digamos. No. Esta es una comisión que lo que está haciendo es una comisión que formó el gobierno para, entre otras cosas, reformar la ley de lobby. Ah, la comisión Jaraquemada, esa. Bueno, claro, pero esa comisión tiene un grupo, una secretaría técnica que trabaja estos temas. ¿Ya? Bueno, esa secretaría técnica hizo un estudio respecto a las audiencias de lobby. ¿Ya? La ley de lobby viene del 2014. Desde el 2014 ha habido 620.000 audiencias de lobby. En 20.000 de ellas han sido audiencias de lobby de subsecretarios, subsecretarias, ministros o ministras. ¿Ya? De esas 20.000, solo dos han sido registradas en una reunión particular, en una casa particular. ¿Tú crees, honestamente, que no ha habido dos reuniones de todos los ministros y ministras desde el 2014 en casas particulares? No, lo que quiero decir es que... Pero eso no hace procedente lo que quiero decir, el lugar no sea relevante. No. Estoy diciendo que el lugar sea relevante. Estoy diciendo otra cosa, Iván. Lo que estoy diciendo es que la interpretación que nosotros le hemos dado a la ley de lobby es la interpretación que se ha hecho desde el 2014 en adelante, por todos los gobiernos. No hay una excepcionalidad en esto. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a uno le puede... Está bueno lo que usted dice. No sería razonable cambiar al menos la interpretación que se hace de la ley, porque francamente, yo me acuerdo cuando se tramitó la ley del lobby y que el ejemplo que se daba es un partido de golf entre un incumbente y una autoridad, no va a quedar registrado porque es en una cancha de golf. Es absurdo eso. Bueno, si alguien... Es bueno el punto, y eso justamente se discutió en la y se da ese ejemplo porque la cancha de golf es como... cuando se dieron las conversaciones de ese proyecto. Yo creo que lo que yo estoy llamando la atención acá es que cómo nosotros hemos definido nuestro actuar a partir de la ley de lobby, esta idea de que no todo diálogo es lobby y que son registradas las reuniones cuyo propósito justamente es lobby y las que tienen conversaciones generales y otros propósitos no son registradas, es lo que se ha hecho siempre, ha sido siempre la interpretación respecto a esta ley. ¿Eso qué significa? Que si no nos gusta aquello, bueno, hay que cambiar la ley. O la interpretación. Cuestión que por lo demás el gobierno está haciendo. El gobierno en esta comisión está trabajando en una propuesta de cambio de ley de lobby. ¿Ya? Ahora déjame decir una cosa más, porque tal vez yo entiendo que quienes nos están viendo pueden decir, ok, no conversaron de salmonicultura, primero, importante, porque al principio se quiso instalar que era de pesca, eso no es cierto. Segundo, puede ser que tenga razón el ministro, es decir, se conversó sobre un tema general, no sobre un tema en particular. Pero ellos podrían decir, pero a mí igual me gustaría saber con quién se junta el ministro. ¿Ya? Bueno, sucede que yo tengo 250 audiencias de lobby y me he juntado con todas las industrias y con todos los sectores.
¿ya? Es más, con la salmonicultura tengo 6 audiencias de lobby, ¿ya? Donde se repiten esta empresa o los sectores que allí están representados. ¿Con estas personas con las que estaban en la comida? Bueno, algunas sí, otras no, pero los sectores, Ya. digamos, las empresas que ellos representan, sí, todas. Los grupos de interés, digamos, Todos, están representados. todos. ¿Qué significa esto? Que para la ciudadanía, a través de cómo funciona el sistema de audiencia de lobby, ha sido totalmente transparente con quién yo me he juntado. Lo que pasa es que algunas veces, la gran mayoría, ha quedado registrado porque sí hemos hablado de materias de lobby. Déjame un ejemplo bien concreto. En reuniones con la salmonicultura, a nosotros se nos alegaba por la implementación de la ley SVAP, donde nosotros queríamos promover un tema relacionado a las áreas protegidas. Cuando se conversó ese tema específico, tuvimos una audiencia de lobby y eso fue registrado. Cuando en cambio lo que tuvimos fue una conversación más general respecto a nuestras visiones que tiene que ver con cómo se ha desarrollado la industria, con que en esa reunión conversamos con las tecnologías que ellos habían impulsado. Cuando uno tiene una conversación de ese tipo, lo razonable es que no se registre dado lo que dice nuestra ley. Pero lo importante, lo que quiero declarar acá... Perdón, lo razonable... ¿Ya? Lo último, pero lo que quiero que quede muy claro acá es que cuando uno ve mis 250 audiencias de lobby, la transparencia es total respecto con quienes yo me he juntado. No influyeron en nada, no influye en nada que un grupo de interés le manifieste su visión, su manera de pensar, su manera de enfrentar el negocio, los adelantos que ha hecho, las inversiones tecnológicas. ¿No influye en nada en una autoridad? El diálogo siempre tiene impacto, ¿ya? Y es bueno que así sea. O sea, si yo voy a una conversación de diálogo y la persona que me dice cosas, yo como que si ese diálogo no hubiera existido, ¿para qué voy a ir a dialogar? Exactamente. ¿Ya? Pero lo importante acá es que si ese diálogo se traduce en un cambio específico de una ley que hay que conversar, eso tiene que ser registrado en una ley de lobby. Es más, 2 o 3 días después, el 15 de noviembre, nosotros tuvimos una audiencia de lobby en el Ministerio de Medio Ambiente, con la ministra de Medio Ambiente, que también participó en la otra reunión, con la salmonicultura, pedida también por asociaciones que estaban presentes en esa conversación. Y allí sí conversamos cosas más específicas. O sea, en el fondo lo que quiero decir acá es que primero, ha sido totalmente transparente con quienes nos hemos juntado, porque todo eso está registrado en las audiencias de lobby, ¿eh? Y no hay ningún sector productivo con el que yo no me he juntado porque soy ministro de Economía y es razonable que me junte con todos los sectores productivos. Y cuando yo he ido a una reunión como esta, en que le he ido a decir, esta es nuestra visión del gobierno, y hablamos, no sé, 1 hora y media, 2 horas, sobre una visión más general, eso, de acuerdo a la legislación, es razonable que no se registre. 2 cosas que se han dicho respecto de esto. Una, que el Frente Amplio criticó tanto, se rió tanto de la cocina, la demonizó, se burló de ella, y que ustedes en el fondo lo que hacen es reproducir eso, que es la conversación en una casa. ¿Se acuerda del ejemplo de la cocina? ¿De dónde salió? De la casa de Andrés Saldívar, digamos. En una casa, en este caso de Pablo Salaquet, juntándose con un grupo de interés. Sí. Es bien distinto ese caso en particular al que tú señalas, Iván, porque eso fue para discutir respecto a una reforma tributaria. En efecto, ahí una ley Fue específica. un acuerdo específico. Esto no tiene nada que ver con aquello. Ahora, si el tema más de fondo es que lo que uno quiere conversar acá es cómo se regula la interacción público-privada de manera tal que exista el mayor nivel de transparencia, el nivel de transparencia que nosotros hemos tenido en nuestra discusión de leyes ha sido altísimo. Déjame darte un ejemplo que está lamentablemente relacionado con cómo se planteó esta noticia, no sí relacionado con lo que se discutió. Ley de pesca. Nosotros, para armar nuestra ley de pesca, el proyecto de ley de pesca que reemplaza esta ley que tiene problemas de corrupción y legitimidad serios, tuvimos 150 encuentros con la pesca artesanal. 10 con la pesca industrial, que están mucho más agrupados, con el mundo académico. Todos esos encuentros están grabados, Iván. Ya, están grabados. Está registrado, ya. No solo un acta, sino que están grabados con una cámara. Ya. Los puede ver, están en una página web. Hay una trazabilidad de cada una de las cosas que allí se dijeron. Porque sabemos que cuando uno está en un tema tan sensible como reemplazando una ley corrupta, por supuesto que tiene que poner el estándar lo más alto posible, y ninguna ley dice que nosotros tenemos que grabar las reuniones preparatorias para una ley. No, o sea, en el fondo estamos haciendo un acuerdo. estándar mucho mayor que lo que nos dice la ley. Ya, a propósito de eso, otra de las cosas, después vuelvo sobre la cocina, pero otra de las cosas que se ha dicho, que se ensució la ley de pesca, lo dijo el senador Fidel Espinosa. Sí, bueno, como ha quedado muy claro en esta conversación y en todas las personas que se han metido con más profundidad en este tema, esa reunión fue sobre salmonicultura. Salmonicultura no es parte de la ley de pesca. La ley de pesca y todo nuestro proceso ha sido muy transparente, y es más, es cosa que usted vea lo que dice la ley, nuestro proyecto de ley, la reacción de la industria, para saber que, digamos, una de las cosas que busca hacer esa ley de forma bien fundamental es corregir una distribución de los recursos que no tiene ninguna justificación ni científica ni de política pública. Déjeme ponerle número a esto. En el norte,
cuando uno se refiere a la anchoveta y a la sardina española, estamos hablando de lo que hace nuestra ley es que mueve, digamos, autorizaciones de pesca desde la industria a la pesca artesanal por un monto de algo así como 450.000 toneladas al año, lo que si uno lo pone en plata, a precios de mercado, estamos hablando de más de 90.000 millones de pesos. Si nuestra ley de pesca se aprobara tal cual como nosotros la presentamos, que por supuesto no va a ser así porque hay que un proceso legislativo, en fin, pero si en esta materia se aprobara tal cual como nosotros la presentamos, significaría que en el norte de Chile habría una redistribución de recursos de 90.000 millones de pesos al año hacia el mundo de la pesca artesanal. Es decir, uno lee lo que está haciendo nuestra ley de pesca y se da cuenta de manera prístina que, el acto de justicia que está haciendo. Porque este no es un tema, a propósito de algunas cosas que se han discutido, no es un tema de revancha esto. No es un tema que nosotros pensemos que la pesca industrial no tiene un rol en el país, al contrario, nosotros creemos que hay un rol complementario entre la pesca industrial y la pesca artesanal, rol complementario que por ejemplo en el sur de Chile está mucho mejor, incluso en la ley actual. Lo importante acá es que los actos de corrupción que hubo tuvieron implicancia a tal nivel que se asignaron los recursos entre la pesca artesanal y la pesca industrial en el norte de Chile de una forma que es injustificable. Y lo único que está haciendo nuestro proyecto de ley es ordenar eso y llevarlo a un nivel de fraccionamiento, que es como se le llama técnicamente a la división entre la pesca artesanal y la pesca industrial, que sea razonable dado patrones científicos y de política pública bien justificados. Y en el caso del norte da vuelta las proporciones, digamos. Pero quiero volver sobre la ley de pesca en un momento más, pero déjeme, terminemos con el asunto de la cocina. Ha sido un aprendizaje, usted lo decía, no hay nada malo en dialogar. Es bueno dialogar, de hecho. Es bueno dejarse convencer y permear por los argumentos del otro. ¿Ha sido un aprendizaje para ustedes como gobierno el hecho de que se tenga que conversar, que las cosas se hacen efectivamente de una manera en que se negocia, en que se transa, en que efectivamente se aceptan los puntos de vista del otro? Mire, Iván, yo vengo del mundo académico. En el mundo académico se dialoga todo el tiempo. Digamos, el sentido del mundo académico es tratar de que prime la fuerza de las ideas, tratar de persuadirse. Por lo tanto, para mí eso no es ninguna novedad. Y en general, el Frente Amplio, incluso cuando nosotros éramos dirigentes estudiantiles, en fin, nosotros dialogamos, logramos acuerdos, celebramos esos acuerdos. Por lo tanto, nosotros siempre hemos pensado que eso es importante. Por eso era un poco lo importante cuando se reían de la cocina. Lo importante, ¿no? Es que es distinto. Vuelvo al punto. La cocina, a lo que tú te refieres en particular, fue que en el marco de una discusión, de un proyecto de ley que estaba trabado en el... Bueno, yo creo que lo importante es tener mucha conversación, hacerlo en el Parlamento. Uno también puede buscar distintos espacios, pero lo que no puede suceder es que una ley, en términos de sus parámetros, en términos de su especificidad, se resuelva en la casa de una persona en específico y no en los espacios democráticos que correspondan con la mayor transparencia. Entonces, si tú me preguntas, ¿el Frente Amplio tenía una visión antidiálogo? No. Hemos sido dialogantes siempre, desde que incluso cuando éramos dirigentes estudiantiles. De hecho, a nosotros, cuando éramos dirigentes estudiantiles, se nos criticaba por otros sectores de izquierda que negociábamos mucho y que dialogábamos mucho. El problema de la visión era que era en exceso purista. Lo importante... No que estuvieran contra el diálogo. El diálogo... Es que lo que dice usted, que el diálogo sea a puertas abiertas, con transparencia total. Sí, los diálogos, para que sean diálogos, a veces tienen que ser reservados. No, es importante que, dependiendo de la naturaleza del diálogo, ¿no es cierto?, tal como hemos reflejado en esta conversación, exista el mayor nivel de transparencia posible, y por eso puse el ejemplo de la ley de pesca. Nosotros en la ley de pesca, te insisto, 200 encuentros, todos grabados. A mí me tocó participar en uno en Puerto Montt que habían 300 personas. Uno de esos 150 encuentros, y allí nosotros hicimos nuestros planteamientos. Pero si la ley de pesca se termina trabando, ministro, en el Congreso, ¿cómo destrabarla? ¿La va a destrabar en una sesión de la sala? No, puede ser, por ejemplo, o sea, sí, en las sesiones de las comisiones se destraban muchas cosas. De hecho, yo tengo una buena visión del trabajo en las comisiones, y además, por supuesto, hay que juntarse con los parlamentarios, hay que conversar con los distintos sectores involucrados y con la mayor transparencia posible. O sea, si usted me lo pregunta en simple, ¿las conversaciones para destrabar la ley de pesca van a ser todas registradas por lobby? Todas. Todas. Porque es una discusión respecto específicamente a un proyecto de ley. Incluyendo las que son en el Congreso, con parlamentarios. Bueno, eso es distinto. Es que eso es distinto. Yo estoy diciendo, si nosotros tenemos una conversación con la industria, o una conversación con la pesca artesanal, o con quien sea un grupo de interés en la ley de pesca, para destrabar la ley de pesca, todas esas conversaciones van a ser registradas por la audiencia lobby. ¿Hay más reuniones que se sepa, que se vayan a saber? Bueno, no tengo idea. ¿Usted no fue a ninguna otra?
de esa en la casa de Salaquet, y eso no, yo una, es la que está dicha. Sí. La que hemos comentado. Sí. Oiga, ya, sigamos con la ley de pesca, ya que estamos. Vamos a la ley de pesca. Para los industriales, aparece hoy día en una nota de Azucena González en DF+. DF, sí. No solo es expropiatorio, es una expoliación, que es una manera elegante de decir robo, digamos. Es la apropiación de algo que pertenece a otra persona. Es lo que está pasando porque se están quitando cuotas que estaban garantizadas hasta el año 2033, porque era por 20 años, el primer periodo, y que además eran renovables. Sí, yo diría que hay dos cosas. Una es entender por qué estamos haciendo eso, y otra es discutir la interpretación jurídica que se da en esa entrevista. Parto por lo segundo. Las autorizaciones de pesca, ¿ya?, no son derechos. ¿Ya? Que uno tenga una autorización que por distintas razones del diseño de política pública tú puedas sacar 100 toneladas en algún momento y después por algo que cambia tú puedes sacar 50 toneladas, eso es parte del quehacer de la política pública. ¿Ya? Por estudiar ejemplos de otra índole. Si tú, por ejemplo, cambias en qué millas puedes sacar recursos, desde qué millas puedes sacar recursos la pesca industrial, eso va a alterar la cantidad de toneladas que pueden sacar. ¿Ya? Si uno dijera lo que sacaban antes en las millas más cercanas a la orilla era un derecho, eso significaría que cada vez que tú haces un cambio en el arte de pesca o en las millas, tendrías que indemnizar a las empresas que están perjudicadas. Eso no es así. Eso no es así y además jurídicamente no es así. Por lo tanto, jurídicamente ese argumento por parte del Ejecutivo y por parte, yo diría, probablemente de la mayoría de los abogados en la materia, no se comparte. O sea, lo que pierden aquí los industriales no se va a expropiar. No de la manera es tradicional que se no es un derecho. No es como alguien que una indemnización. Claro, no es como alguien que tiene una propiedad y le pasa una carretera y tienes que comprarle ese lugar. No es eso. No se va a expropiar en ese sentido. No, estos son autorizaciones de pesca que dependen de una serie de materias y aquí lo que cambia, por buenas razones de política pública, son esas autorizaciones de pesca. Ahora saliendo de lo jurídico, vayamos a por qué cambiamos nosotros estas cosas. La reducción de las autorizaciones de pesca para la industria, que es muy heterogénea dependiendo del lugar geográfico, es más fuerte en el norte y mucho más acotado en el sur, porque en el sur están mejor distribuidos los pescados, para decirlo bien en simple, ocurre por dos razones. Una es por el fraccionamiento, es decir, porque en nuestro proyecto de ley aumenta la cuota que va hacia la pesca artesanal. Claro. Esa es una razón, ¿ok? Y la justificación principal de eso es que la ley actual lo distribuyó esto de una manera que es injustificada y que es muy pro industria, sobre todo en el caso del norte. Es 80-20 en el caso del norte. 80 para industriales y usted lo dan vuelta. En algunos casos lo damos vuelta, depende del caso. 80 artesanales y 20 para industriales. Ya. Y la segunda razón que les preocupa allí tiene que ver con las licitaciones, que es cómo se distribuye la cuota al interior de la industria. Ajá. Como sucede en la actualidad, es que del 100% que va a la industria, 15 se licita y otros 85 se distribuyen por criterio histórico. Exacto. ¿Ya? Del punto de vista del fisco, Iván, por ambos se paga una especie de impuesto en los 85 ¿ya? Y se paga en la licitación también en ese 15. Claro. ¿Tú sabes cuánto pagan por kilo en el 15 y cuánto pagan por kilo en el 85? ¿Cuánto? 15 pesos por kilo en el 15, perdón, en el 85, ¿ya? Es decir, cuando no se licita, y 117 pesos cuando se licita. Ya, o sea, el criterio histórico está siendo perjudicial para el fisco. Pero muy perjudicial. Ya. ¿Ah? Y no hay ninguna razón. ¿Lo corren al 50 y 50? Nosotros lo corremos al 50 y 50 y además acortamos el tiempo de las licitaciones, lo hacemos esto dinámico. Y o sea, de alguna manera respetan el criterio histórico en un sentido. Y esto va a traer una serie de consecuencias positivas. Primero, la competencia va a meter más actores, que va a ser bueno para el precio final, también para los trabajadores. ¿Va a haber más actores industriales, dice usted? Sí, por supuesto. ¿Sí? Porque esta es una licitación que se disputa entre los industriales. Y cuando tú lo que haces es aumentar el tamaño que se licita, lo que hace es que pones más mercado para que entren nuevos actores, para que sea rentable en términos económicos que esos actores puedan entrar. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar en ese caso es que vamos a tener más recursos por el lado del fisco y, ojo, parte de esos recursos se van a ocupar para subsidiar a través de un fondo que se va a crear, que va a ser un fondo privado pero financiado públicamente, ayudar para subsidiar el proceso de cotización de los pescadores artesanales, es decir, para incentivarlos y apoyarlos para que formalicen sus relaciones, coticen y así a futuro tengan pensiones, tengan seguros de salud. O sea, además tenemos una preocupación por la pesca artesanal. Esto es lo que tradicionalmente se llama en el mundo artesanal la plataforma social. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer algo que va a implicar más recursos para el fisco, vamos a tener más competencia, vamos a apoyar a la pesca artesanal y además, y esto es bien importante, y se lo digo también a los trabajadores de la pesca industrial, cuando uno aumenta la parte que se licita,
no significa menos trabajo para el mundo industrial. No sé, porque... No, lo voy a explicar, ¿Ha pasado? No hemos hecho esos cambios de licitación. No digo, pero ha pasado cuando ha habido cambios a partir bueno, de la ley de pesca. pero otros cambios. Ha pasado, sí, otros cambios, ha ocurrido. Explico por qué en este caso no va a suceder. Porque lo que ocurre, Iván, es que si hay un industrial que contrata a las personas, y después llega otro industrial que se gana de forma más competitiva, van a pasar dos cosas. Probablemente ese nuevo industrial que entra no solo va a pagar más al fisco, sino si paga más al fisco es porque probablemente es más productivo, hace mejor la pega. Los que se ganan una licitación normalmente son los que tienen, digamos, más capacidad de hacerlo bien. Y por lo tanto esas personas, por supuesto que van a contratar a las otras. O sea, esas nuevas empresas van a contratar. O sea, al final va a haber puestos de trabajo disponibles. Déjame decirlo en términos simples. Los puestos de trabajo no dependen de si la licitación o el criterio histórico se lo lleva una empresa o se lo lleva la otra. Lo que depende es de la cantidad de pescados que hay para sacar. Y si la cantidad de pescados no cambia, tampoco va a cambiar la cantidad de trabajo que existe. Y además, y quiero decir algo, y esto fue algo que nos transmitieron los sindicatos de la pesca industrial. Los sindicatos de la pesca industrial nos decían, mire, un susto que yo tengo con la licitación es que producto de la licitación, la empresa que se gane la licitación tenga peores prácticas laborales, pague menos salarios. O sea, bueno, nosotros pusimos en la ley que efectivamente quienes se los ganen tienen que tener condiciones laborales similares al incumbente que estaba con anterioridad. O sea, van a ser bases de licitación, por decirlo así. Claro. O sea, nos preocupamos de eso que nos transmitieron los sindicatos de la pesca industrial porque nos parecía un argumento razonable. Ya, ¿hay riesgo de que al cambiar la proporción entre industriales y artesanales cambie también la capacidad productiva general, o sea, la cantidad el tamaño del negocio, por decirlo así? No, y la razón principal para ello es que si tú vas, por ejemplo, al caso del norte de Chile, tú vas a ver que los artesanales están sacando mucho más de su cuota, mucho más. Y legalmente, digamos, y de forma legal. ¿Ya? ¿Y por qué lo están haciendo? Porque la industria les pasa parte de su cuota, por distintas razones que tomaría mucho tiempo explicar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Va a pasar ahora que incluso la pesca artesanal puede ser que termine sacando una cuota similar a lo que saca hoy, pero con una gran diferencia. Ahora ellos van a tener las autorizaciones de pesca. ¿Ya? Y si ellos van a tener las autorizaciones de pesca, su poder de negociación con la pesca industrial va a ser mucho mejor. Se va a distribuir mejor la riqueza nomás. Eso es lo que va a ocurrir. Pero no va a haber un gran cambio. Pero no se va a achicar la torta. En el diseño de la industria. No, pues si la torta depende de la cantidad de pescados que se sacan. Y en nuestra ley, y eso está muy bien que así sea, la cantidad de pescados que tú puedes sacar, o la cantidad de peces que tú puedes sacar, depende de condiciones científicas. Tú dices, para la pesquería del jurel, para la pesquería de la anchoveta, esta es la cuota total que hay que sacar. Una vez que se define la cuota total que hay que sacar, tú dices cuánto se va a la industria, cuánto se va al mundo artesanal. Y dentro de la industria tú dices cuánto se licita y cuánto se distribuye por criterio histórico. Ya, y eso se va definiendo además el trabajo, el tamaño de la industria, todas esas cosas dependen de lo primero, de la cantidad de peces. Es más, la industria en la actualidad no está sacando toda la cuota que tiene. Estamos dejando peces en el agua. Es decir, estamos perdiendo puestos de empleo. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque hay falta de competencia, porque no es un buen diseño, y nosotros estamos haciendo un diseño que aumente la competencia, que apoya a los pescadores artesanales, que se haga cargo además de sus problemas de seguridad social, es decir, junto con muchas otras cosas. Esta es una ley, un proyecto de ley, Iván, que tiene 375 artículos, por tanto, no tendríamos programa para poder explicar todas las cosas que hace el proyecto de ley. Sí. Las concesiones más cortas, de 20 años a 10 años, no hacen que las empresas que vayan al sector industrial a competir sean empresas menos robustas, por decirlo así? No, porque además, entre otras cosas, esto genera un juego dinámico y hace, por ejemplo, que cuando tú ganas una licitación y puedes empezar a sacar más peces producto de esa licitación, después al siguientes 10 años tú puedes ganar esa licitación de nuevo y también lo que se distribuye por criterio histórico va a contar lo que tú sacaste por esa nueva licitación. Entonces, dicho de otra manera, cuando tú estás ganando una licitación, no solo estás ganando esos 10 años, sino que también estás ganando más fuerza en los criterios históricos futuros. Para el criterio histórico por eso siguiente. El incentivo es que le vaya bien a la por eso que nosotros mezclamos estos 50 y 50. 50 licitación, 50 por criterio histórico, pero acortamos los periodos, entonces lo hacemos más dinámico. A propósito, ¿los derechos siguen hasta el 2033, como fueron otorgados hace 20 años? Repito mi punto inicial, eso no es un derecho, es una autorización para pescar. La ley, depende de cuándo se apruebe el proyecto de ley, pero lo que señala el proyecto de ley es que, por ejemplo, las licitaciones,
fraccionamiento, es decir, pasar de 15% a 50% de fraccionamiento se hace de forma inmediata una vez que se aplica la ley. Hablemos de otro plazo, del 2030, el plazo del litio de SQM en el Salar de Atacama. Este es el motivo principal de mi alegría estos días, así que por favor destinemos algunos minutos a conversar de esto. Hablemos de eso. Sí. Pero primero, vamos con las críticas, porque al principio como que se aplaudió todo esto, pero empezaron a surgir como mayores análisis. La primera crítica, ¿por qué no se licitó? ¿Por qué no se abrió la competencia? Hay algunos que han dicho, ¿se consagró el monopolio de SQM en el Salar de Atacama? Mira, déjame gastar un minuto en decir de qué se trata este acuerdo, porque creo que es importante. Primero, este acuerdo va a permitir que se cree una nueva empresa desde el 2025, a la cual SQM va a pasar todos sus activos, todos, o sea, la planta química, va a pasar sus trabajadores, y esa nueva empresa va a tener una participación accionaria del 50+1 de Codelco y de 50-1 de SQM. ¿Ya? Eso ocurre el 2025. ¿Ya? Aquí, o sea, en el fondo, todo el conocimiento, todo el aprendizaje, todo el poder económico que eso implica, ¿ya? Porque el conocimiento en economía es poder también. ¿Ya? Ese know-how, como se dice ciúticamente en inglés, todo eso se va a esta nueva empresa, ¿ya? Que es la empresa que de aquí al 2060 va a explotar el litio en el Salar de Atacama, en esa parte del Salar de Atacama. ¿Ya? Eso va a implicar, Iván, que desde el 2025 Codelco sea una de las una de las empresas líderes mundiales en litio. ¿Ya? Una contribución que yo creo va a ser fundamental de este gobierno. Es decir, este gobierno va a hacer que en un recurso estratégico como el litio, el Estado, a través de su empresa principal, vuelva a tener un rol protagónico. Eso es fundamental. Después está el tema de cómo se distribuyen las utilidades, que progresivamente se van moviendo a que esto termine siendo, que se exprese en el 50+1, los derechos políticos, que son sumamente complejos, que hay hartos contrapesos. Todo eso, hay harto detalle, pero en lo sustantivo, esto significa que quienes están viendo esta entrevista pueden saber que desde el 2025, antes que termine este gobierno, nosotros habremos legado al país la participación de Codelco de forma protagónica en el litio a nivel mundial, y eso es garantía para quienes nos están escuchando de que los intereses de las grandes mayorías van a ser los que primen en un diseño, en una industria de este tipo que es tan importante para el país. ¿Es como una especie de nacionalización del litio? No. La nacionalización en la práctica de quién es el dueño del recurso es algo que viene en la Constitución del 80. ¿Ya? Esto tiene que ver más bien con quién administra, con quién lo explota. Ya. Si usted me permite además una analogía, creo que esto se parece más a lo que hizo Frei Padre, digamos, que es lo que se llamó la chilenización del cobre. Si uno tuviera que hacer alguna analogía. Ya. Pero en términos jurídicos no cambia nada. Si esta estrategia no pasó por el Parlamento, porque no tenía por qué pasarlo, opera en el marco legal actual. La propiedad del litio ya está definida en nuestra Constitución. No es ahora voy a tu pregunta, de licitación versus negociación. Exacto. Mira. Si yo no les convenzo acá, yo recomiendo la columna que escribió hoy día Llobet, el ex ministro de Minería y de Energía del gobierno anterior, hoy día en el Mercurio, que explica las razones económicas de por qué la negociación era una buena idea. Después él dice otros comentarios políticos que ahí ya es más, cada uno tira agua para su molino. Yo encontré muy buena la columna, muy buena, muy además provocativa. Yo pensé que le estaba encontrando la razón en todo. Mira, yo como he hecho públicamente, yo muchas veces he hablado bien del ministro Llobet por lo que hizo en hidrógeno verde y otras dimensiones, pero más allá de eso, y lo ha hecho también el ministro Pardo, que dirige que lidera esa agenda en el gobierno actual. Pero en este tema en particular, las razones que están puestas en esa columna y que son las mismas razones que nosotros evaluamos como gobierno en su minuto, yo diría son tres, de por qué es mejor una negociación versus una licitación. La primera es porque si uno quería que el Estado participara hoy, y no desde el 2031, la única forma era negociar. Porque nosotros dijimos tempranamente, vamos a respetar los contratos. Si uno dice, vamos a respetar los contratos, y SQM tiene un contrato hasta el 2030, eso significa que la única forma de que algo distinto ocurra en el Salar de Atacama antes del 2030 es en un acuerdo con ellos. ¿Ya? Eso es lo primero. Y nosotros queríamos el Estado hoy, desde el 2025. Y eso es lo que vamos a lograr. Lo segundo, si tú hacías una licitación y otra empresa ganaba esta licitación y por lo tanto era el partner de Codelco desde el 2031 en adelante, también en un 50+1 y probablemente eso iba a ser parecido, lo que iba a suceder es que SQM de aquí al 2030 iba a subinvertir. Claro, iba a invertir, no iba a tener capacidad para recuperar mucho menos, no iba a tener tiempo para recuperar la inversión. Exacto. Y eso tiene no solo una implicancia en que iba a reducir la producción, íbamos a perder tiempo en mantener firme la producción, sino que además no se iban a hacer las inversiones en las nuevas tecnologías.
una de las cosas centrales de la Estrategia Nacional del Litio, que lidera en nuestro caso la ministra Williams, la ministra de Minería, es que nosotros queremos aumentar la producción al mismo tiempo que queremos proteger más el medio ambiente. La única forma de hacer eso es hacer un tránsito en la tecnología. Claro. Es pasar de la tecnología de evaporación, que genera un impacto muy fuerte en el salar, a una tecnología que se llama extracción directa y reinyección, que en términos simples lo que hace es que saca la salmuera, le saca el litio y después reinyecta la salmuera sin litio. Y eso tiene un impacto menor. Esa nueva tecnología no está probada a nivel industrial. Y eso significa que hay que hacer inversión, hay que hacer innovación, hay que hacer un gran proceso ahora. Si nosotros partíamos haciendo toda esa investigación en el Salar de Atacama desde 2031 en adelante, íbamos a perder años preciosos en el fondo. Entonces, la inversión de aquí al 2030 era importante por razones de producción, pero también por la nueva tecnología. Y lo último, que también está dicho en la columna de Llobet, es que si partía una nueva empresa de Codelco con otro desde el 2031 en adelante, lo que iba a pasar es lo que nosotros llamábamos un bache productivo. Es decir, por años tú ibas a tener una producción menor, porque por distintas razones esa nueva empresa se iba a demorar en alcanzar el nivel de producción que tenía la empresa anterior. La razón más obvia es que tú en la actualidad tienes pozos, esos pozos, digamos, grandes, donde está la salmuera y que se evaporan, demoran 18 meses para que una vez que tú extraes la salmuera, eso digamos, quede el litio ahí. Se demora 18 meses entre el pozo y el litio. Si tú quedas con los pozos vacíos, ibas a tener 1 año y medio sin tener litio desde el 2031 en adelante. Entonces nosotros evaluamos en su minuto que si no teníamos una continuidad operacional, es decir, cambiaba la empresa, íbamos desde el 2031 en adelante probablemente tener años con una producción menor. Entonces esto era malo de aquí al 2030. O sea, digamos, hacer una licitación, en resumen, no nos permitiría tener el Estado de forma inmediata en la producción. Segundo, íbamos a perder decisiones de inversión que eran importantes por razones de producción y tecnológicas de aquí al 2030. Y tercero, íbamos además a tener un bache productivo de aquí al 2031. Entonces, claro, alguien podría haber dicho, mire, háganos la licitación, porque suena como lo mejor, ¿ya? Pero íbamos a entregar 10 años de malas políticas públicas de litio a futuro producto de esa decisión. Y lo último que diría, que me parece importante, más político, es que a mí me parece acá que estamos teniendo un cambio paradigmático en la producción de litio, porque entra el Estado a la producción, que es muy importante por distintas razones que ya expliqué. Es decir, un cambio muy, muy importante. Y lo estamos teniendo sin ninguna interrupción en la producción, de forma tranquila, sin incertidumbre, y con los dos exministros de minería de gobiernos anteriores, Goldborn y Llobet, alabando la propuesta. Es decir, estamos logrando justamente lo que quiere la ciudadanía y que le gustaría tenerlo en pensiones, que le gustaría tenerlo en temas tributarios. La ciudadanía en Chile quiere cambios. Sabe que necesitamos el cambio profundo en el país, pero los quiere de forma ordenada, los quiere con certeza, los quiere con tranquilidad. Y eso es justamente lo que estamos haciendo en el caso del litio. Estamos haciendo un cambio paradigmático, no solo sin alterar la producción, sino que generando las condiciones para que aumente la producción. Y para que aumente la producción con un menor impacto medioambiental. ¿Cuándo se va a saber del resto de la política nacional del litio? El 30% de los salarios que van a ser protegidos y los otros proyectos que están en... Bueno, como tú bien preguntas, la Estrategia Nacional del Litio tiene muchas dimensiones, que es coordinada en un comité interministerial que, por supuesto, lidera la ministra Williams, la ministra de Minería. La mayoría de las cosas que van a suceder ya fueron anunciadas. Cuando el presidente dio, ya no me acuerdo si fue mayo o en abril, pero del 2022, él dijo, va para pasar todas estas cosas. Le dijeron, no iban a pasar, no íbamos a durar mucho, y poco a poco han ido pasando todas, incluyendo este acuerdo muy importante. Faltan hartas cosas importantes, y que todas ellas van a ir sucediendo principalmente durante el año 2024. Primero, vamos a proteger el 30% de la superficie de los salares, ¿ya? Y por supuesto eso implica un proceso medioambiental que va a liderar el Ministerio de Medio Ambiente en articulación con el Ministerio de Minería. ¿Y cuándo va a estar entonces en algún momento, yo no puedo anunciar eso, pero en algún momento se van a señalar cuáles van a ser los salarios que se van a proponer para este proceso, porque es un proceso. Cuando tú declaras un área de conservación, eso toma tiempo, pero el gobierno va a entregar su lista de los salarios que debieran ser protegidos. Segundo, vamos a tener un aumento de la producción en otros salarios. Por de pronto, Codelco va a liderar la producción en Maricunga y ha hecho avances muy importantes. Ya anunció la compra de un proyecto bien relevante a una empresa australiana por más de $200 millones.
En el acuerdo entre Codelco y SQM, SQM cede sus partes a Codelco en Maricunga, por lo tanto es claro ya a esta altura que Codelco está generando todas las condiciones para liderar el proceso de producción en Maricunga. También Enami, otra empresa estatal, va a también tener un proceso de liderar la producción en otros salares. Y además, no solo eso, sino que durante el 2024 se va a crear el Instituto Tecnológico para Investigación en Litio y Salares. Y esto es bien relevante porque ahí vamos a probar nuevas tecnologías, vamos además a investigar sobre los salares. No solo es un tema productivo, sino también un tema ambiental, ecosistémico, necesitamos más conocimiento para tomar mejores decisiones de política pública. Entonces, van a pasar muchas cosas durante el año 2024. ¿La empresa nacional del litio se descarta porque está esta empresa entre Codelco y SQM? No está descartado. Esto es algo que, por supuesto, tiene que anunciarlo la ministra en su minuto, pero no es algo que está descartado. Lo que sí yo puedo decir es que el objetivo principal de la idea de una empresa nacional del litio es que el Estado participe en la producción del litio. Lo que está probando nuestra estrategia es que eso puede ocurrir a través de las filiales de Codelco y Enami. Y eso está siendo probado de forma súper exitosa. Imagínate, tú hubieras imaginado, honestamente, Iván, que te dijeran a ti, mira, este gobierno va a lograr que el 2025 Codelco entre a la mitad de la producción del Salar de Atacama. O el Estado, ni siquiera Codelco. Porque el Estado, sí, era improbable. O sea, en el fondo, y eso para todos era improbable, no solo para ti, sino que cualquier persona era... Y lo que está ocurriendo es que se está probando que la posibilidad de actuar a través de Codelco y Enami rinde en ese sentido. Eso significa que la idea de una empresa nacional del litio es algo que se deba descartar, no porque hay otras dimensiones en las que puede ser relevante que el Estado ingrese, pero eso es algo que necesitamos algunos meses, algún tiempo, para empezar a ver cómo esta estrategia está rindiendo, para entonces ver cuál es el proyecto que tiene que presentar en esa materia. Ministro, lo último, ¿este miércoles se presenta el proyecto de permisología? Así es. No, yo no le llamo permisología porque, te voy a decir por qué, esto no es baladí. Porque cuando uno le dice permisología, es como si los permisos fueran un estorbo nomás, una cuestión peyorativa. Y déjame decirte... Al ministro Marcel son una angustia a veces. Es que lo que pasa es que los tiempos que se demoran son una angustia para todos, para el ministro Marcel, para mí, para el presidente, para la ministra Rojas, para todos. ¿Ya? Pero en Chile, voy a hacer esto bien gráfico, en Chile hay terremotos de más de 8 grados y no se caen los edificios. Esos son permisos. O sea, lo que quiero decir con esto es que los permisos, para algo sirven, los permisos buscan salvaguardar problemas o riesgos que existen. Lo que sucede en el caso de los permisos sectoriales, que son los no ambientales y en la reforma que a mí me toca liderar, lo que sucede es que tenemos 380 permisos que no tienen una organización, no hay un sistema. ¿Y en qué se expresa esto? Que no hay ninguna agencia que controle los tiempos. Que en la mitad de los permisos ni siquiera están estipulados los tiempos. Que no están bien regulados los silencios administrativos, las iteraciones, y que además como cada uno de estos permisos tiene una lógica individual, pero nunca nadie ha estudiado la globalidad, eso implica que haya algunos proyectos que, dado el riesgo que tienen, están teniendo muchos permisos, que no debieran tener tanto. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a hacer es que en más de 90 de estos 380 permisos, vamos a permitir que bajo ciertas condiciones el permiso cambie por una declaración jurada. Cuando el proyecto es de bajo riesgo, vamos a permitir que exista esa declaración jurada. Eso va a permitir dos cosas. Primero, que un proyecto, tanto los grandes como los chicos, tengan que pedir en la práctica menos permiso porque algunos pasen a hacer declaración. Y lo segundo es que vamos a tener la misma gente trabajando en los servicios, teniendo que evaluar menos permisos. Es decir, vamos a poder responder con esa misma gente y sus capacidades más rápido. Y esto es bien importante, Iván, porque este no es un problema de que la gente no haga bien la pega en los servicios. Quiero ser bien claro en esto. La gente, cuando uno conversa con los servicios, nosotros como Ministerio de Economía lo hacemos mucho, están colapsados de pega por el mal diseño organizacional que tienen los permisos sectoriales. Entonces nosotros vamos a reducir de forma sustantiva los tiempos de tramitación. Sustantiva. Tenemos una tablita que vamos a mostrar en su minuto con cuánto va a reducirse los tiempos por cada tipo de permiso. Solo te adelanto que en el caso de una pyme, de un local pequeño, comercial, en la actualidad se demora 8 meses, con nuestro proyecto va a pasar a 2 meses. O sea, vamos a hacer reducciones sustantivas de tiempo. Pero vamos a hacer eso porque vamos a organizar un sistema, vamos a articular un sistema y vamos a generar condiciones que no existen. Y vamos con la misma gente, con sus capacidades, con su compromiso con el trabajo, como ocurre en el sector público, vamos a sacar adelante esta reforma que va a ser muy importante para el país. El ministro de Economía, Nicolás Grau, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván. Nosotros hacemos una pausa, volvemos de inmediato con más aquí en Mesa Central, por la pantalla del 13 en simultáneo, con Tele 13 Radio y con todas nuestras plataformas.
Ya volvemos. De vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, haciendo esta edición dominical de Mesa Central, la última, la recta final de nuestra temporada 2023, ya en enero del 2024. A Felipe Arboe uno lo puede presentar de un montón de maneras, pero para efectos de esta entrevista lo vamos a presentar como experto, una de las personas que más sabe de materias de seguridad en Chile. Felipe, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias por la invitación, Iván. Entre otras cosas porque fue subsecretario del Interior, digamos. Así dicen. Hizo el doctorado ahí. Doctorado. En estas cosas. Se ha hablado un montón de la crisis de seguridad, por cierto, y de medidas que mucha gente le pide al gobierno. Que el 2% constitucional, que el COSENA, que el estado de emergencia. Analicemos un poco esas medidas. Esto de usar un 2% constitucional, que yo no sé exactamente si existe propiamente tal, que es una plata del presupuesto que es harta plata, 2% del producto, del presupuesto fiscal. Para materias de seguridad, ¿le hace sentido? Lo que pasa es que yo creo que, primero, esto no es solo un problema de recursos, ni tampoco de leyes. Acá hay un tema de organización del Estado para enfrentar una criminalidad nueva. Es decir, nosotros teníamos un Estado organizado para enfrentar la delincuencia común. Y en cuanto al homicidio, estábamos acostumbrados que más de 9 de cada 10 homicidios fueran cometidos por victimarios que conocían a sus víctimas. Claro. Hoy eso cambió radicalmente. La típica pelea... La pelea, claro, del vecino. Entre amigos, efectivamente. El problema es que hoy día, al cambiar eso, la investigación de los casos es más compleja porque se llama imputado desconocido. Hay que empezar a investigar cuál fue el motivo del homicidio de esa persona. Y eso es mucho más complejo. Entonces, el Estado tiene que organizarse de una forma distinta probablemente. El crimen organizado tiene una forma de ser atacado y la delincuencia otra forma de ser atacado y la percepción otra forma. Son 3 estrategias distintas. No son un problema de plata. Ya, vamos a ver ese detalle. Entonces, por lo tanto, lo del 2% no... O sea, lo del 2% podría ser en la medida que tuviésemos claridad respecto de qué se va a gastar y hubiese controles de eficacia y eficiencia en tiempo real, digamos, del uso de esos recursos. Porque, ojo, el presupuesto Carabineros de la policía, de seguridad de este año aumenta un 5,7%. Entonces, plata es más alto que el de los años anteriores. Pero por alguna razón tenemos más homicidios en el último tiempo. En ese mismo sentido, citar al Consejo de Seguridad Nacional. Lo que pasa es que el Consejo de Seguridad Nacional puede tener cierta utilidad para efectos de consulta, ¿ya? Y poder ver qué opinan las diferentes instituciones sobre ciertos riesgos geopolíticos que pueden estar en cuestión. Me explico. Yo no soy partidario, nunca lo he sido, y la experiencia internacional así lo avala, que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior sea positiva. No me parece que sea adecuado. Porque además la experiencia de México, la experiencia de Brasil no fue buena, permitió un aumento exponencial en la categoría de armamento de los delincuentes y después el retiro de las Fuerzas Armadas deja a la policía en una situación muy compleja. Pero uno podría perfectamente citar al Consejo de Seguridad Nacional para analizar el fenómeno de la migración asociado, digamos, al ámbito delictual, el control de fronteras y la visión que tienen las instituciones de las Fuerzas Armadas respecto de qué está pasando en los países vecinos respecto de la producción de droga, la migración de bandas organizadas. Eso podría ser interesante. O sea, ¿cuánto la delincuencia afecta efectivamente la seguridad nacional? Efectivamente. Solo para eso, yo no insisto. ¿Simbólicamente es importante? Para que la gente perciba que se está haciendo algo, porque ¿qué otro argumento que se ha dado? En esta materia todo suma y hay que terminar con los prejuicios, porque los que somos de la generación nuestra y ahí para atrás, digamos, sabemos que el Consejo de Seguridad Nacional estaba teñido por una situación muy compleja, digamos, ¿no? Al principio del retorno a la democracia. O sea, era un consejo que se podía autoconvocar, digamos. Claro, pero hoy día hay que perder el prejuicio y probablemente el presidente podría estar asesorado y escuchar las opiniones de los diferentes ramas de las Fuerzas Armadas respecto de las materias de su competencia que pueden influir en materia de seguridad nacional. Algo parecido pasa con el estado de emergencia, porque eso en la práctica significa poner a los soldados en la calle, digamos. A ver, eso me parece a mí que, vuelvo a insistir en esto hay que ser muy claro, hay que ver la evidencia, la experiencia comparada. Cuando se saca las Fuerzas Armadas a combatir el delito, se producen 2 fenómenos. El primero es que se pone a soldados a cumplir una función para la cual no están preparados. Y por lo cual además no tienen los elementos disuasivos. El soldado está para eliminar al enemigo, no para disuadir un delincuente. Que es lo que decía usted, los soldados brasileños en las favelas. Digamos. Efectivamente, y México pasó lo mismo. Y en segundo lugar, cuando uno toma la decisión de un estado de emergencia, es decir, sacar las Fuerzas Armadas en seguridad, para la seguridad interior, lo que está haciendo en la práctica es declarar la incapacidad institucional de Carabineros. Y eso es una decisión muy compleja.
Entonces, probablemente lo que correspondería, más que declarar estado de excepción, es fortalecer la capacidad policial, organizativa, operativa, para tener mejores resultados. Durante mucho tiempo nos hemos negado a quizás a reconocer el impacto de la migración, particularmente la migración irregular, en materias de seguridad por temor a establecer un estigma, digamos, un prejuicio respecto de quienes han migrado al país con total buena intención y con deseos de prosperar, digamos. Y además, una migración que en un sentido es bastante necesaria desde el punto de vista económico, pero efectivamente lo que estamos viendo hoy, el delito distinto como usted lo describía, ¿es producto de esa migración irregular? A ver, primero, cuando uno mira la evidencia, según el estudio que se ha realizado en materia de homicidios, sigue siendo mayoritaria la participación tanto en condición de víctima como de victimario de chilenos respecto a extranjeros, por razón lógica. Pero, claro, porque hay más chilenos que extranjeros. Pero la participación como victimario subió de un 5% a un 13% en un año. O sea, más que duplicó. Más que duplicó. En consecuencia, hay que mirar con atención. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando los países tienen cierta capacidad para poder absorber migración, Chile no tiene hoy día una capacidad suficiente para incluirlos dentro de la sociedad. Y eso está generando en la zona norte del país que tengamos un incremento en los niveles de violencia de personas que, no teniendo condiciones para obtener beneficios sociales, tienen que ganarse la vida de alguna forma y encuentran en el delito, algunos de ellos, una alternativa. Eso explica, por ejemplo, que si bien en Chile tenemos una tasa alta de homicidios, 6,7 cada 100.000 habitantes, a nivel regional, Arica, Antofagasta y Iquique superan el 14%. Y eso sí que es peligroso porque tenemos concentrado ahí un nivel de extranjeros importantes. Claro, porque ahí en esos niveles estamos como países a los que les va mal en esto en América Latina. Pensemos que la media mundial, el promedio mundial es 5,9 cada 100.000 habitantes, Latinoamérica es 19, México es 24, 27, está por ahí. Entonces estamos la verdad es que en esa zona bastante alto. Ahora, lo que nos llama la atención no solo es la existencia del homicidio, sino la violencia asociada a esos homicidios. O sea que llevamos 7 días del mes de enero y llevamos 13 homicidios y 2 cadáveres encontrados en diferentes circunstancias. Esto equivale a 1,8 homicidios al día. Eso es mucho para nuestro país. Y por tanto se requiere una acción mucho más preventiva. Y además, como dice usted, con características bien llamativas. O sea, encontrar un cuerpo en una maleta no era algo que en Chile estuviésemos acostumbrados. Un cuerpo quemado, cuerpos amarrados, efectivamente. Gente descuartizada. Esos son modus operandi más conocidos en Centroamérica y Latinoamérica. En consecuencia, y propio del crimen organizado. Lo que estamos viendo en algunos sectores es la disputa por territorios entre ciertas bandas internacionales y ciertos grupos o clanes chilenos. Y en aquellos casos donde bajan los niveles de violencia, muchas veces es porque unos han sometido a los otros o bien porque se han unido. Y ahí viene entonces donde el clan chileno contrata como sicariato a, digamos, aquellos extranjeros que tienen experiencia en sus países como extorsión. O sea, también puede ser eso, efectivamente. Claro, también pasa eso. Ahora, la pregunta es cómo nos devolvemos, digamos, o es imposible devolvernos. No, perfectamente se puede. Mira, lo primero yo creo que destacar lo que está haciendo el Ministerio Público. Creo que la creación de esta unidad especializada está permitiendo este grupo ECO, intercambiar información de inteligencia entre el Ministerio Público, las policías, el gobierno, y eso está permitiendo, según muestran las últimas estadísticas, una breve reducción, por lo menos un quiebre de tendencia al alza. Eso es muy importante. Lo segundo que es importante es quizás ir a algún lugar donde están generándose las coordinaciones, y eso es la cárcel. Y en Chile deberíamos nosotros tener como medida inmediata el bloqueo tecnológico de las cárceles, porque desde ahí se está controlando parte del crimen organizado. Pero adicionalmente, ojo, se están amenazando a las familias de los gendarmes, lo cual genera toda una dinámica interna muy compleja. Entonces, eso hay que hacerle frente rápido. O bien, crear una cárcel especial, digamos. A nadie le gusta crear más cárceles, pero la realidad chilena señala que tenemos un 57% de hacinamiento en las cárceles. Sí, en consecuencia, se requiere tomar medidas para separar los homicidios, crimen organizado del delincuente primerizo. Una especie de cárcel de alta seguridad para ese tipo de delitos. Ahora, hemos hablado del bloqueo tecnológico de las cárceles. ¿Cuántos años llevamos hablando de esto? Más de 10. Tantos que antiguamente no podíamos implementarlo porque la tecnología, cuando era tan imperfecta, que al bloquear una cárcel se bloqueaba el entorno. Claro. Y la gente reclamaba, con justa razón. Hoy día hay tecnología adecuada para hacerlo.
Mi percepción es que hay que eliminar los prejuicios y hacerlo ya. Ahí hay una medida concreta. ¿Usted cree que hay prejuicio en eso? Yo creo que hay prejuicios porque en alguna parte de la policía, algunos policías dicen, mira, no, es una buena fuente de información o de inteligencia. Y nosotros le decimos, oiga, eso no es inteligencia, es un pinchazo a un teléfono a un preso, digamos. Entonces, si evitamos que esas personas de adentro estén coordinando el crimen de afuera, vamos a tener la prevención. ¿Qué es lo que la gente quiere? Si cuando uno le dice a la gente, mire, ¿sabe qué? Se pilló a esta homicida. Sí, pero hay una víctima. Ya ocurrió el delito. Lo que la gente quiere es que no se cometa el delito. Y para eso hay que frenar anticipadamente. Prevención, que es muy importante. Ya, es interesante porque la típica crítica es en delincuencia el gobierno no hace nada. Y esa frase se puede aplicar al gobierno del 2009, del 2011, del 2014. O sea, eso es muy simplista. Mira, si esto es un tema de Estado, Chile tiene que adecuar sus instituciones y vamos a tener que dar discusiones que a lo mejor no son cómodas para algunas personas. Pero, por ejemplo, lo de las cárceles no es nada cómodo. Bueno, lo de las cárceles. Segundo, la estructura del Ministerio Público. ¿Se justifica tener fiscalías regionales? ¿O mejor avanzamos a la experiencia comparada que tiene fiscalías con competencia nacional, pero especializada? O sea, un fiscal antidrogas para todo Chile, que permitiría, por ejemplo, que si la unidad de inteligencia de la Fiscalía Antidroga Nacional observa que hay un mismo modus operandi en Iquique y en Aysén, puede intercambiar información. No como hoy día que cuesta que las instituciones regionales intercambien información. A pesar de que hay esfuerzos, pero todavía cuesta. Claro, porque a veces no se dan ni cuenta. Claro. Tercera modificación, las estructuras policiales. O sea, tenemos hoy día nosotros a investigaciones encargadas de la investigación, valga la redundancia, de los delitos, y tenemos a carabineros con más de 200 funciones. No hay ninguna institución que aguante 200 funciones. Quizás especializar a la policía de carabineros y decir, ¿sabe qué? Usted va a ser la policía preventiva. Y eso implica aumentar o multiplicar por 3 o por 4 la dotación de la PDI. Bueno, habrá que hacerlo en 4, 8 o 12 años. La reforma procesal penal se hizo en 3 gobiernos. Las cárceles se han construido en 3 o 4 gobiernos, en parte por el problema de permisología. Bueno, estas medidas son de largo plazo. Tener la posibilidad de cambiar las estructuras policiales en función de la especialización creo que puede ser una buena forma. El problema del largo plazo es que es políticamente súper poco rentable cuando la gente tiene miedo hoy día, digamos. Sí, lo que pasa, Iván, es que yo creo que aquí uno tiene que adoptar medidas de largo plazo que son las eficaces y eficientes, dentro de las cuales están la reforma de las estructuras, pero también la prevención social, el nivel de deserción escolar, el nivel de desempleo, el nivel de falta de oportunidades. Hay un caldo de cultivo ahí muy fuerte que hay que enfrentarlo con política social, pero en paralelo hay que tener batallas y triunfos de batallas de corto plazo. Es decir, que la gente sienta que cuando alguien comete un delito, bueno, le cae el poder de la justicia, porque en ese minuto el riesgo aumenta y ya no es tan atractivo meterse en el delito y es más atractivo por eso trabajar, digamos. A propósito, lo mencioné en algún momento, ¿más carabineros en las calles es razonable? O sea, creo que hoy día tenemos entre un 5 y un 8% de la dotación dedicada a investigación. Tenemos una cantidad de carabineros dedicados a labores de escolta. Tenemos otra cantidad de carabineros en frontera, otra cantidad de carabineros dedicados a notificaciones. Si uno juntara todo eso, uno podría tener, con los que hoy día existen, podría eventualmente tener, no sé, 5, 6.000 carabineros más previniendo en la calle. Y eso es muy importante porque la prevención... O sea, podría haber ahí un... Yo creo que ahí hay un punto importante. Y también recuperar a los carabineros que se van a retiro. Porque es gente con mucha capacitación. Ahora, eso se anunció hace un buen tiempo y falta un reglamento para eso, ¿no? O sea, se ha hecho, se ha incorporado, en su oportunidad se hicieron muchas incorporaciones, pero falta hoy día un reglamento efectivamente para que eso se materialice. Y ahí podríamos tener una dotación importante, ¿te fijas? Ahora, a propósito de carabineros, ¿cómo ve la situación del general Ricardo Yáñez? Difícil. A ver, yo creo que tiene varias aristas. Si uno mirara primero desde el punto de vista de la sensación ciudadana, es muy complejo explicarle a un ciudadano que está en su casa, atemorizado por las balas locas o por lo que pasa en la calle, que resulta que aquellos que se dedicaron a tirar bombas Molotov, aquellos que se dedicaron a, saquear locales comerciales, hoy día tienen una pensión de gracia, o sea, un sueldo pagado por todos los chilenos de por vida, y resulta que quien estaba al mando de la policía va a ser formalizado. Eso es muy difícil de explicar. Ahora bien, dicho lo anterior, lo uno no obsta al otro, porque yo no tengo los antecedentes suficientes para tener un juicio de mérito respecto de si procede o no la formalización. Eso lo ve el Ministerio Público. Pero es difícil de explicar, ¿no? Es difícil de entenderlo. Y desde el punto de vista de la institución, es muy compleja la situación. Que el general director, es decir, en una institución jerarquizada, quien manda, se encuentre no solo formalizado, sino que eventualmente, y digo eventualmente porque podría ocurrir,
sometido a algún tipo de medida cautelar. Eso sería muy complejo, digamos, de mantener. Además, se generó este interregno por la decisión del juzgado que fijó la audiencia. Bueno, hoy son 4 meses, desde Sí, el 7 de, es muy de mayo. complejo porque pone una situación muy delicada, no solo al general director, sino el relacionamiento de las decisiones que tiene que tomar. Pero adicionalmente, no nos olvidemos, esta solicitud de formalización ingresa 4 días después de que la defensa del general director había pedido la inhabilidad de los fiscales que estaban llevando la investigación. Entonces también es muy complejo que se haya pedido esto justo cuando se pide la inhabilidad. Entonces, creo que hay mucha lista dando vuelta. Yo llamaría a poner la pelota en el piso y decir, a ver, cuidado. ¿Cómo evitamos que el mensaje al cuartel, al carabinero de la calle, sea, mire, si usted participa de un acto para poder controlar el orden público o va a arriesgar su vida en un procedimiento de seguridad, puede terminar formalizado? Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso, pero también es importante que el Estado actúe adecuadamente si es que tiene antecedentes suficientes para que acrediten que ha habido participación en hechos contra los derechos humanos, que son cosas distintas. No, sin duda se tiene que investigar y sin duda se tiene que castigar si es que es así. Ahora, cualquier ciudadano que está siendo investigado por el Ministerio Público tiene derecho a decir, oiga, ¿sabe qué? Este fiscal que me está preguntando y me está preguntando, bueno, tiene una animadversión hacia mí, está por sobre la imparcialidad que tiene que tener o por la objetividad que tiene que regir su investigación. La pregunta es si el general Yáñez o el abogado que redactó el escrito tiene derecho a meter a la institución en esto, porque dice, estos fiscales, Armendáriz y Chong, lo que tienen es animadversión hacia la institución, odio hacia la institución. Sí. ¿Es pertinente? Sí, yo creo que evidentemente una defensa, porque cada uno toma sus decisiones, pero es más bien, acá hay una imputación personal, pero en función del ejercicio de un cargo. Es decir, el general Yáñez está imputado y eventualmente va a ser formalizado en su condición de exdirector de orden y seguridad y por tanto es parte de la institución. Ahora, hay que distinguir en el gobierno, habrá que distinguir entre las relaciones entre carabineros y las personas que integran la institución, y eso es una cosa que corresponde. Pero a nivel de Ministerio Público, lo complejo, insisto, es que se haya presentado esta solicitud de formalización previa a la decisión del fiscal nacional de decidir respecto de si efectivamente existe o no esta supuesta animadversión. Ahora, convengamos que el fiscal nacional contestó hace un mes, el 6 de diciembre, que recibía los antecedentes y que iba a contestar pronto. Claro, efectivamente. También se demoró harto, digamos. Bueno, hay que ver los antecedentes que está recabando para poder tomar una decisión adecuada. Lo importante, insisto, es que en este momento no haya distracción. Chile está enfrentando una situación de inseguridad muy compleja y necesitamos que todos los esfuerzos, tanto de la oposición, del gobierno, el mundo privado, a través de la seguridad privada, del mundo público, se concentren en ser más eficaces en el control del delito. ¿Es sostenible con todo la posición del general Yáñez, que va a ser formalizado en 4 meses más? ¿Va a estar 4 meses con la espada de Damocles encima? Yo creo que ahí es una decisión que va a tener que primero analizarla él. En función... Usted además fue subsecretario de Carabineros, ya que... Sí, así es. Va a tener que analizarla él, personalmente, de cuánto su situación procesal puede afectar a la institución. Y segundo, el presidente de la República, que es quien tiene, gracias a una reforma constitucional que hicimos en su oportunidad, tiene la potestad de poder decir, mire, sabe que considero que tiene que dar un paso al costado o no. Pero son decisiones que van a tener que tomarlas tanto el general director como el presidente de la República. ¿Pero para usted es sostenible? Es difícil, pero lo que pasa es que también se produce una situación muy ingrata. Es que la formalización es un acto procesal que en Chile se ve como una especie de responsabilidad, cuando en realidad es un derecho del imputado para poder empezar a defenderse y decir, mire, sabe que yo estoy siendo investigado, se ha formalizado una investigación y me puedo defender. Ya, pero en un sentido se parece a la declaración de reo del sistema antiguo, digamos. Lo que pasa es que tiene otras características, porque antes el que era declarado reo se iba para la cárcel. No, porque el autoprocesamiento antiguo era cuando había presunciones fundadas en la participación de autor, cómplice o encubridor. Claro, en este pero caso, aquí el Ministerio Público tiene algunos datos que exhibe ante un juez que acepta o no la formalización. Por eso yo hablaba de la medida cautelar, porque el Ministerio Público puede tener una visión determinada, muy legítima, pero si el juez de garantía que va a ver esto considera que hay elementos suficientes y toma una medida cautelar, ese ya es otro escenario, porque hay un tercero imparcial que ha considerado sus antecedentes, los ha ponderado y ha dicho, mire, sabe que aquí hay cierto mérito. Eso es otro escenario. Eso, yo creo que con una medida cautelar ya sería bastante insostenible. Digamos, o sea, el juez tiene que aceptar la formalización y eventualmente aceptar una medida cautelar que le pide el Ministerio Público. Eventualmente. Imagínense, lo mete en prisión preventiva. No, eso sería ya impensable. Impensado. Pero por eso es lamentable que en este momento, cuando se requiere más trabajo conjunto, tengamos esta situación que ponen
yo diría en entredicho, digamos, el trabajo, digamos, mancomunado en materia de seguridad. Ahora, es pertinente, por otra parte, perseguir los excesos y las violaciones a los derechos humanos que tuvo Carabineros en el estallido. Eso no está en discusión. O sea, el respeto a los derechos humanos y el control del orden público o la seguridad son absolutamente compatibles cuando las cosas se hacen bien. Si hay violación de los derechos humanos o hay irregularidades, tienen que ser sancionadas. Si lo que pasa, Iván, es que ya no estamos en el ámbito judicial, estamos en el ámbito de la percepción. Y cuando la gente percibe que aquellos que le tiraron bombas molotov a carabineros, que le patearon la cabeza a un carabinero, una persona que cometió un homicidio y una persona que después fue indultada y después volvió a cometer un delito, les entregan a algunos de ellos un sueldo de por vida y a los otros lo formalizan, la percepción que hay en la calle de decir, chuta, aquí es el mundo al revés. Pero en realidad no es que el mundo sea al revés, es que cada cosa tiene que tener su mérito. ¿Está mal, a mi juicio, lo de las pensiones de gracia? Sí, está mal, fue un error inadecuado. ¿Está bien que haya control del Estado respecto de los agentes en materia de ejercicio de funciones? Sí, es correcto, porque la función policial debe ejercerse siempre con pleno respeto a la legalidad y los derechos fundamentales. No, pues si no estamos en la ley de la selva, sí, claro. digamos. Ahora, a propósito de cosas que se hacen bien y que usted lo mencionaba, estas pensiones que fueron otorgadas por una parte por el gobierno de Sebastián Piñera y otra parte por el gobierno de Gabriel Boric, evidentemente algún error se cometió, digamos, porque... O sea, ninguno. Mira, las pensiones de gracia son una facultad del soberano, del presidente de la República, que las tramita el Ministerio del Interior. Más allá que diga o no diga la obligatoriedad de verificar los antecedentes penales, la ley parte del supuesto que quien va a decidir tiene un criterio adecuado y una responsabilidad suficiente para investigar si aquella persona a la cual se le va a entregar, ojo, una pensión con recursos públicos de por vida, tiene y reúne los méritos. Evidentemente, alguien no hizo su pega. Porque una persona que está condenada por homicidio... Independientemente que la ley no diga que hay que revisar los antecedentes penales. Evidentemente. Pero no, porque una cosa es que no lo diga y otra cosa es que lo prohíba, digamos. ¿No? Obvio, pero lo que ocurre es que aquí la ley no tiene que prohibir todo. Se supone que quien gobierna, que quien ejerce la función, tiene prudencia, tiene criterio y tiene sentido común. Una persona condenada por homicidio o una persona que va y le tira una bomba incendiaria a un policía no es una persona que merezca una pensión de gracia. Podrá, si ha sufrido algún tipo de vejamen, podrá incluso presentarse una demanda civil respecto a quién le causó el daño. Pero ¿por qué todos los chilenos tienen que pagarle un sueldo a esa persona que tenía antecedentes penales? Por una decisión de autoridad. Esto no es una decisión legal que obligue la ley. Esto es una decisión, alguien tomó esa decisión. A propósito de eso, de que no es una situación que obligue la ley, hay muchas personas que han dicho, ¿por qué reclamamos contra estas pensiones de gracia y no reclamamos contra las pensiones que siguen recibiendo violadores de derechos humanos? Bueno, efectivamente, el punto está en que en materia de pensiones es el régimen de pensiones y eso, desde el punto de vista incluso constitucional, es imposible. Se ha intentado en algún minuto. Hubo varios proyectos de ley destinados Porque la Constitución prohíbe que se despojen los derechos provisionales. Porque son derechos provisionales. En consecuencia no se puede. Y eso es un punto que ha estado en discusión desde el año 90 y tanto, digamos. Y efectivamente es una provocación, pero eso hoy día lamentablemente la Constitución impide un cambio como ese. Ahora, también es cierto que esos agentes del Estado, para todos los efectos prácticos, para las indemnizaciones que el Estado ha pagado a las víctimas, fueron agentes del Estado, estaban trabajando para el Estado. Son agentes del Estado y la pensión es, comillas, derivada de su derecho previsional. No es como agentes del Estado. Claro, digamos. No es un premio, porque la pensión de gracia significa que el presidente de la República considera que esa persona tiene una gracia suficiente, distinta del resto de los chilenos, para poder percibir un emolumento mensual de por vida. Eso es lo que ocurrió. Le quiero preguntar de política, pero hagamos una pausa, 2 minutos. Vamos. Y seguimos. Estamos haciendo Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo, con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas. De vuelta, haciendo Mesa Central aquí en el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, con Felipe Arboe en el estudio. ¿Qué le parece todo este lío por la no declaración como reuniones de lobby de las comidas en la casa de Pablo Salaquet? 2 cosas. Primero, yo creo que la ley tiene espacios, digamos, de reunión públicos, privados, y eso se puede hacer. El punto está, yo creo, 2 cosas. Primero, que dado el discurso de campaña e histórico de los actuales gobernantes, ellos dijeron que iban a poner un parámetro mucho más alto, incluso superior a la ley en materia de transparencia y lobby. Y por tanto, no es muy
presentable que después de toda esa campaña que hicieron, donde se criticaba a aquellos que incluso recibían audiencias por lobby, hoy día aparezcan diciendo, mire, en realidad no es necesario, podíamos haberlos hecho. El diálogo público-privado es fundamental. Chile no va a avanzar solo en el mundo público y solo en el mundo privado. Yo he estado en los dos lados y observo con preocupación una especie como de desconfianza estructural del mundo público hacia el mundo privado y un desdén del mundo privado hacia el mundo público por toda la tramitación, la permisología, aunque no le gusta al ministro decirlo así, pero es un problema hoy día, digamos, para poder desarrollar actividades económicas. Creo que tiene que haber un diálogo, creo que es muy importante, pero también hay que ser cuidadosos, porque evidentemente cuando se juntan algunos ministros en casa de una persona que legítimamente ejerce una función de lobby, bueno, debieron, dados sus propios parámetros exigidos a terceros, debieron ellos haber registrado esa audiencia, aunque no fuera obligatoria de acuerdo a la ley. Ya. Debieron haberlo hecho. ¿Te fijas? O sea, habrían estado por sobre la obligación legal, digamos. Sí, yo creo que es mejor dejarlo así, porque si además no había nada que ocultar, la pregunta es por qué no lo dijeron, porque fue un centro de investigación el que lo reveló y no fueron ellos mismos los que dijeron, mire, sabe que efectivamente me junté con Pedro, Juan o Diego. No hay nada de malo en juntarse, pero hay que transparentarlo. Eso es muy importante. Felipe, usted está en el centro político, no está en ninguno de los movimientos o partidos que se formaron desde el centro político, me refiero a demócratas y amarillos básicamente, sigue independiente, digamos, pero está en ese mundo del centro político que no se ve muy bien aspectado tomando en consideración la polarización del sistema político y que probablemente se va a manifestar en las próximas elecciones. Yo creo que lo que tenemos hoy día es que las estructuras políticas probablemente existentes no están dando cuenta de la realidad. Y mi percepción es que el plebiscito del 4 de septiembre, como el último plebiscito, lo decidió finalmente el mundo de centro. Un mundo que cree en los cambios, que cree en las reformas, pero no cree en las revoluciones. Un mundo que cree que la experiencia y la renovación son importantes. Un mundo que entiende que crecimiento y justicia social pueden caminar juntos o que seguridad y libertad también. ¿Te fijas? Y eso creo yo que lamentablemente hoy día no se expresa con mucha fuerza en las estructuras políticas. Pero sí creo yo que hay una gran mayoría de la gente que lo único que quiere es vivir tranquilo, que las cosas cambien, que haya mayor justicia social, que haya empleo, que haya crecimiento, que haya menos sobreendeudamiento. Y mi percepción es que ahí están las banderas que debieran levantar las nuevas estructuras de centro. Porque se confunde muchas veces ser de centro con ser conservador, con mantener todo tal como está. Y yo creo que el centro puede ser, o no es que puede, el centro debe ser reformista, pero reformista responsable. Insisto, no tener ni un minuto de miedo de hablar de cambio climático, protección del medio ambiente, pero también de producción, de crecimiento. Hablar de Estado, pero de eficacia y eficiencia. Ahora, se ve medio difícil eso y su propia independencia de alguna manera refleja la dificultad, Bueno, ¿no? sí, yo valoro todos los esfuerzos que están haciendo y trato de contribuir con aquellas personas que preguntan de repente, en base a cierta experiencia que uno puede tener, pero creo que lo que falta en Chile hoy día es colaboración, es más un ámbito colaborativo. ¿Por qué quedarnos siempre con la frase negativa que dijo el otro? Yo encuentro que el gobierno ha hecho cosas muy malas, pero ha hecho cosas muy buenas. Y creo que la oposición ha tenido acciones muy positivas y otras muy negativas. Me trato de quedar con las positivas de ambos, porque de verdad este país vamos a tener que reconstruirlo. Reconstruirlo desde el punto de vista del diálogo, reconstruirlo desde el punto de vista de la seguridad, reconstruirlo desde el punto de vista del crecimiento. Estamos hablando cada vez, o sea, Chile paga un punto del Producto Interno Bruto, un punto se nos va solo en pagar intereses de la deuda externa. Un punto. Y si estamos creciendo 1,5, que es la proyección, o sea, vamos a crecer 0,5. Y tenemos hoy día un problema de desempleo, sobreendeudamiento, encarecimiento de los costos de la comida del día a día. Entonces, hay que hacerse cargo de eso. Y yo creo que es hora de que de una vez por todas se terminen los prejuicios, se arme una mesa, no una cocina, una mesa, y se sienten a conversar. No en la casa de Pedro, Juan o Diego, sino abierta, transparente y decir, ¿sabes? Colaboremos. Yo recuerdo una experiencia en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que se llamó el Foro de Desarrollo Productivo. Se juntaba representantes de los empresarios, representantes de los trabajadores y el gobierno. Y en mesas tripartitas se conversaba respecto al salario mínimo, respecto al crecimiento, respecto a los permisos. Ojo con esto, yo escuchaba al ministro de Economía, muy bien intencionado, en materia de agilizar permisos. Pero por favor, seamos claros, la mejor medida para poder reformar permisos no es que uno entienda el permiso como un problema. El permiso es un problema cuando no se resuelve. Claro. Cuando el funcionario aplica la ética de su convicción y no la ética de la responsabilidad que le demanda el cargo. Porque el otro día me dijo a mí un funcionario público que no le gustaba un proyecto.
Y yo le dije, me da lo mismo, te gusta o no te gusta el proyecto. Usted tiene que aplicar la ley. Claro. Entonces, ahí, si uno pusiera silencio administrativo positivo, es decir, si pasa una determinada cantidad de plazo, se entiende aprobado el proyecto. Segundo, responsabilidad civil. Si la dilación de un proyecto genera daños. Fíjate que hay muchas empresas a las cuales hoy día los municipios y el Estado le deben plata y están quebrando porque se demoró. ¿Por qué no el funcionario dijo, no lo voy a pagar, ahora le pago después? Oye, 1.000, 2.000 millones de deuda. Eso está generando un problema de continuidad de las pequeñas empresas. Entonces, creo yo que hay que hacerse cargo de ese punto específico. Ya, lo último sobre política. Todo indica que amarillos y demócratas van a estar en un acuerdo político con la derecha para las municipales. ¿Usted se ve dentro de ese acuerdo? No como candidato, pero como compartiendo con ese sector. Yo no puedo hablar respecto a ninguno de los dos partidos, no soy militante de ellos, pero No. me da la impresión desde afuera que más bien van a estar ahí por dos razones. Una, porque probablemente va a haber un pacto de omisión. Estoy solo especulando, me puedo equivocar rotundamente. Viene Gloria Juta en el siguiente bloque, así que hay Un pacto por omisión, digamos, en algunos lugares, pero también porque en la otra alianza probablemente no hay mucha disponibilidad a incorporarla. Claro, no hay mucha agua por ahí. No, porque efectivamente han sido muy críticos. Pero así las cosas. ¿Usted se ve en un pacto con la derecha? ¿Votando por un pacto con la derecha? O sea, yo voy a votar por persona. A mí me da lo mismo, yo ya hace mucho rato terminé con esta cosa. Yo creo que la dicotomía entre comillas, la derecha y la izquierda en este país está completamente superada. La gente, es cosa escuchar a la gente. La gente va variando su votación en función de lo que le están proponiendo. Ahora, claro, hay una derecha más conservadora, el mundo republicano, y hay una izquierda que a mi juicio también es igualmente conservadora, digamos, más autócrata, digamos, que del mundo del Partido Comunista y alguna parte del Frente Amplio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no ese gran centro que puede existir desde el mundo de la derecha liberal hasta el mundo del mundo socialdemócrata, pasando por el mundo social cristiano, social liberal, podría armarse una coalición, una nueva coalición que ojalá le ofreciera a este país reformas permanentes en el tiempo para gobernar no solo 4, sino 8, 12 años y hacer las transformaciones, insisto, de crecimiento y de equidad, sobre todo en educación, para volver al tema principal que nos convocó esta mañana. Si no tenemos niveles de educación adecuados, la ciudadanía no va a observar esperanza de movilidad social. Y eso sí que es provocador para el mundo delictual, porque ahí el delito hace presa de estos jóvenes que no muchas veces tienen oportunidades. Que como dice usted, era nuestro punto de partida, el tema de la seguridad con Felipe Arboe, esta mañana acá en Mesa Central. Felipe, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias por la invitación. La pausa, estamos de vuelta Central aquí en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, por cierto, y también con nuestros auspiciadores. Este es un mensaje de Anglo American, que hace minería y produce cobre desde la innovación y desde la colaboración, porque el cobre es esencial para enfrentar el cambio climático y solo a través de la innovación y la colaboración se puede reimaginar la minería para mejorar la vida de todas las personas. Somos cobre, dice la gente de Anglo American. Somos cobre, minería no fue una muy buena semana para la derecha, al menos en términos de acusaciones constitucionales. Fue un chasco lo del jueves pasado, ¿no? Sí, era evitable. Yo creo que se pudo manejar mucho mejor, se pudo hacer el trabajo mejor. Yo creo que había un punto político importante por plantear. Es el capítulo que nuestros parlamentarios estaban dispuestos a respaldar, que era justamente la responsabilidad política, pero finalmente se enredó también en problemas de elaboración, digamos, cosas muy básicas que hicieron que no avanzara ni siquiera desde la primera etapa. Y yo creo que es un tipo de error que uno podría evitarse. Evitar. Sí. 61 votos, es medio humillante para el sector, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Es bien preocupante porque el punto político existe. El caso convenios no se ha resuelto. Hay 15 regiones donde todavía las platas están en un limbo, todavía no se sabe quién es responsable de qué. Ese tema no se ha resuelto, el tema de fondo. Y no haber podido avanzar para despejar eso, yo creo que también es una pérdida. Desde el punto de vista del interés principal que había, que era que pudiéramos tener a alguien responsable por una situación grave que todavía no tiene ningún viso de resolverse. ¿Y cuál es el problema? ¿Fue procedimental solamente o fue también de oportunidad política? Porque lanzar la acusación justo 2 días después del plebiscito, que habían perdido. Yo creo que aquí hay un requisito básico que uno tiene que cumplir si va a hacer una acusación, y que es anticipar con cuántos votos va a contar. Yo creo que esa estrategia fue débil, y eso nos ha pasado en las otras acusaciones también, que finalmente los votos no están. Yo creo que ese trabajo
no se hizo de manera adecuada acá. ¿De quién es la responsabilidad? Y después ya son cosas, bueno, de los mismos parlamentarios que promueven la acusación. Yo creo que cada uno tenía que hacer el trabajo, en el Parlamento se hacen esas conversaciones para saber con cuántos votos cuenta cada uno, lo hace el gobierno también para saber con cuántos votos cuenta la persona que está siendo acusada. Y ese trabajo, según lo que todo muestra, no se hizo con la pulcritud y el rigor que tenía que hacerse, y se agrega además una elaboración defectuosa. ¿Eso es responsabilidad de los socialcristianos, que fueron los primeros que lanzaron esto, o también de republicanos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que cuando estas cosas empiezan sin un rumbo muy claro, sin unos responsables muy claros, avanzan también de manera poco estructurada. Y cuando ese avance se ve en esa forma, en que se improvisa, el resultado es más o menos predecible. Oiga, entonces yo creo que es una responsabilidad conjunta, no tiene mucho sentido ahora. Bueno, hay responsables claros, pero yo creo que aquí el aprendizaje principal es cuánta fuerza pone uno para apoyar o no apoyar acusaciones que no tienen un sustento. ¿Te acuerdas que en el caso nuestro, nuestros parlamentarios votaron en contra, por ejemplo, de la acusación al ministro Ávila, porque no tenía un soporte adecuado, y finalmente se cayó la acusación, independientemente de que nuestro juicio sobre su gestión es malo? Claro, pero otra cosa es el instrumento hay que usarlo, claro, con mucho más solidez. Ahora, lejos de la autocrítica, en el mundo social cristiano dicen que van a seguir y que su agenda conservadora va a seguir y se va a profundizar, digamos. En ese mismo sentido, ¿usted se ve en una alianza electoral, en un pacto electoral con social cristiano? Nosotros todavía estamos en las conversaciones muy iniciales dentro de Chile Vamos, y cualquier alianza, cualquier pacto, cualquier estrategia electoral la tenemos que resolver primero dentro de Chile Vamos, y esa conversación está muy incipiente, todavía no hemos avanzado en esa dirección. Ya, pero supongo que a un partido liberal como Evópolis se le hace un poco cuesta arriba compartir escenario con ese mundo, ¿no? Nosotros tenemos que proteger nuestra identidad, y nos preocupa, por ejemplo, que Chile Vamos, y eso lo hemos dicho muchas veces, no tenga, por ejemplo, un pacto programático con republicanos, porque tenemos proyectos políticos muy distintos. Depende de eso, depende de la afinidad del proyecto político con quien uno haga o no haga pactos. Esa es una idea que salió, entiendo, además en una conversación con el expresidente Piñera, ¿no? La idea de firmar una especie como de pacto de mínimos comunes con republicanos, entre Chile Vamos y republicanos. Es que eso, sabes, que salió publicado, pero por lo menos yo no he participado en alguna reunión donde eso se haya planteado. ¿No estuvo ahí? Si hay reunión, yo no estuve. ¿Pero cómo? No, por eso te digo que aparecen cosas publicadas a veces que no. No. Hay conversaciones a veces, pero una cosa formal donde uno establezca la manera de trabajar, esos son conversaciones preliminares que hemos tenido entre los presidentes y secretarios generales solo de Chile Vamos. Ya, pero más allá de cómo se arma el pacto electoral, esta idea de hacer una especie como de acuerdo de mínimos comunes con republicanos, ¿es una idea viable, que es una idea que está discutiéndose? La idea es más que nada, no se está discutiendo ahora, pero sí podría haber, por ejemplo, una estrategia electoral en que haya algún acuerdo por omisión. Eso podría ser. Pero ¿y eso a Evópolis le parece aceptable? Nosotros creemos que eso es una posibilidad, porque a nosotros también nos interesa proteger al sector completo, independientemente de que un pacto programático para nosotros no sería viable. La única alcaldía que tienen es Vitacura. Sí. Con la alcaldesa Camila Merino. Así es. Y parece que está en riesgo, porque hay algunos que están pidiendo primarias, que no sería raro, porque así fue hace 4 años, hace 3 en rigor. Pero también está la posibilidad de que Marcela Cubillos, que es una figura importante, digamos, en la derecha, se presente como independiente ahí. ¿Cómo lo veo? ¿Encuentra que es una amenaza para Evópolis? Bueno, hemos visto cómo cada día que pasa aparecen más figuras que son potenciales candidatos en distintas partes. Y nosotros por lo menos nos jugamos por Camila Merino con todo, porque creemos que ha hecho una magnífica gestión y ha tenido una gestión difícil con un tema de corrupción
bastante duro. Sí, pero es una mochila. Así que nosotros por lo menos vamos a defenderla y tendremos que ver en el pacto cómo se resuelve cada una de las candidaturas. Eso es algo que va a empezar a funcionar recién la próxima semana. ¿Pero le parece agresivo que haya intentos por quitarle a Evópolis la única municipalidad que tiene? Siempre uno tiene que estar preparado para que aparezcan otras candidaturas. También no es el único nombre que ha circulado. Hay otros nombres de otros partidos que también circulan en distintas municipalidades. Pero por eso digo, todavía la conversación está muy inicial y nosotros lo que pretendemos es que Camila Merino pueda ser alcaldesa nuevamente. A propósito de que surgen nombres y de otras cosas, la comuna de Las Condes, que también es otro bastión de la derecha, está con un problema importante. Hoy día aparece en CIPER una nota de Paulina Toro, donde aparece el jefe de compras de la municipalidad con una investigación que es realmente muy, muy lamentable en términos de los beneficios que parece haber aparentemente recibió de proveedores de la municipalidad. Otro ladrillo más en una cantidad de problemas que tiene la alcaldesa Peñalosa ahí. ¿Cómo aprecia usted lo de la municipalidad de Las Condes? Lo ideal es que se despejen todas esas dudas, y la misma alcaldesa ha sido bien categórica para condenar todas estas situaciones. Ahora, no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo para resolverlas. Para resolverlo antes de la municipal. Exactamente, y todas las investigaciones que están en curso, ojalá avancen rápido y se despeje la duda de quién es la responsabilidad. ¿Usted leyó esa nota de CIPER? Leí hasta la mitad, no alcancé a leerla entera, pero ya, sí, leí. Pero es bien impactante, digamos. Sí, en realidad ahí hay un compromiso de una persona que pareciera tener prácticas que no son las que uno esperaría de un jefe de compras, más encima en ese rol. Y de antes de la alcaldesa Peñalosa, como alcaldesa, digamos. Claro, toda esa gestión que puede tener beneficios personales, que es lo que deja establecida esa nota, habrá que justificarla frente a la justicia. Yo creo que esas cosas hay que investigarlas y no tener ninguna tolerancia con actividades como esa. ¿Pero pone en cuestión la continuidad de la alcaldesa como una candidata a la reelección apoyada por Chile Vamos o por Evópolis al menos? Nosotros respetamos, por ejemplo, la postura de la UDI, que ha respaldado a la alcaldesa. Confiamos en que la UDI tiene suficiente soporte para eso, así es que nosotros por lo menos no vamos a intervenir en esa decisión. Contrario censo, y siendo la situación de la alcaldesa Camila Merino no tiene nada que ver con ningún acto de corrupción, pero contrario censo, ¿ustedes esperarían apoyo para la alcaldesa Merino? Nosotros esperaríamos, sí, que las decisiones de cada uno de los partidos sean respetadas, que no haya intervención mutua en la decisión que cada uno toma, y sí que cada uno tenga un buen soporte para la decisión que le recomienda a la coalición. Hay un sector de Renovación Nacional, Gloria, que está pensando en proclamar rápidamente a Evelyn Matei como su candidata presidencial, que es una militante de la UDI, no de RN, como se sabe, precisamente porque se requiere una carta presidencial fuerte para las elecciones municipales. ¿Qué piensa usted? La misma Evelyn ha sido clara para decir quién está preocupado de las elecciones presidenciales ahora. Yo creo que así lo dijo. Estar 2 años antes con esto es prematuro, y también creo que tiene un impacto sobre la opinión de las personas respecto a la política. No nos olvidemos que gran parte de las declaraciones durante el plebiscito era: se termina este proceso y nos vamos a dedicar a los temas que a las personas más les preocupan y que están pendientes, y no a la carrera presidencial, y no a las municipales, y eso va a tener carril separado. Pero aquí hay focos que tenemos que transmitir también a la ciudadanía respecto a cuáles son las prioridades. O sea, y en este momento la prioridad no es la carrera presidencial. Estar pensando en abanderados presidenciales no es estar fuera de foco, dice usted. Nosotros creemos que vamos por partes. Por supuesto, uno tiene que anticipar las estrategias, anticipar el posicionamiento del partido, pero también hay que tener en cuenta que los apoyos a candidatos presidenciales en cada partido tienen una institucionalidad. Hay que proponerlos, los consejos generales tienen que estar de acuerdo, tenemos que despejar si otros partidos van a tener o no candidatos. Todavía falta bastante, y falta la elección municipal, que eso es mucho más importante a finales de este año, en octubre de este año. En octubre, claro. Ahora, por lo tanto, esta idea del diputado Francisco Undurraga para perfilarlo con miras a una siguiente elección, o del propio senador Cuscoque como candidatos presidenciales de Evópolis, ¿son qué, voladores de luces todavía? No, son posibilidades.
pero cosas que hay que discutir a su debido tiempo. Yo creo que aquí ¿Le gustan esos nombres? A mí, sí, pues por supuesto, pero tenemos que discutirlo dentro, ni siquiera dentro del partido lo hemos discutido. ¿O hay más nombres en Evópolis? ¿Posible? No, que yo sepa. Ah, ya. No que anden dando vueltas. No que anden dando vueltas, pero sí tenemos buenos nombres. Hablemos de los problemas reales de la gente, como decía Joaquín Lavín cuando era alcalde y cuando era candidato. Y a propósito de las prioridades que empiezan ahora, digamos, como dice usted, después del plebiscito. El tema de pensiones. Ya hay aparentemente acercamientos, el gobierno dice no es tan mala la opción de 3 y 3, se presenta una indicación en la Comisión de Trabajo de la Cámara respecto también de ese reparto. En RN lo dice hoy día un senador de RN, no se puede pensar que todo vaya a la cuenta individual. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve Evópolis, el tema de pensiones? Nosotros, a todas las instancias que nos han convocado para discutir este tema, hemos concurrido. Hemos mandado nuestros equipos técnicos desde el Centro de Estudio Horizontal y hemos hecho propuestas concretas. Y lo que nos ha pasado es que consistentemente nos invitan, pero se presenta algo que ya está prácticamente decidido. ¿Ya? Y no hemos podido, por ejemplo, tener una sesión para sentarnos y discutir de nuestras propuestas, cuál es la proyección y cómo se compara con el resultado de largo plazo de la propuesta del gobierno. Porque nuestro rol no es encapricharnos con una cifra o con un modelo, es defender el interés de los cotizantes en el largo plazo y la sostenibilidad del sistema de pensiones en Chile. Y nosotros creemos que la propuesta del gobierno lo pone en riesgo. Lo pone en riesgo por las proyecciones de población, por las proyecciones de empleo, por la característica de la demográficas, digamos, que se anticipan, y porque ese sistema basado en reparto no es viable en el largo plazo, por la pirámide de población, porque vemos que no hay una forma de resguardar eso. Por otro lado, ahora, el gobierno no está pensando una cosa basada en reparto, está una cosa mixta. No, pero es mayoritariamente reparto. Si finalmente lo que está yendo a la cuenta individual, según la propuesta del gobierno, no llega al 2%, es 1,7%, si no me equivoco. Sí, más el 10% que ya cotizamos, digamos. Sí, pero yo lo que echo de menos es esa posibilidad de conversar de verdad en cuál es el impacto, una conversación que tiene un componente técnico también para comparar. La propuesta del gobierno se puede llevar a cifras y a proyecciones, la nuestra también. Ahora, comparemos cuál es la que da los mejores resultados. Eso no se ha discutido. Tampoco se flexibiliza la posibilidad de que haya más competencia en la industria. El proyecto del gobierno lo que hace es tener una entidad que es la que administra, suponiendo que se van a generar ahorros, que va a ser más eficiente el sistema. Pero cuando desaparece la competencia, se perjudica a las personas. Claro, pero es uno. Y cuando eso pasa, las personas pierden la posibilidad de elegir y la competencia favorece a las personas. Ahora, en términos de reparto de nuevas cotizaciones, usted en algún momento se abrió al 3 y 3. La criticaron duro de su sector, eso sí. Lo que pasa es que el 3 y 3 fue una de las propuestas del presidente Piñera cuando no existía la PGU. Ahora sí existe el componente PGU que se financia con fondos centrales de recaudación de impuestos y eso es lo que nosotros sostenemos, es que se mantenga y que se mejore la PGU, que haya este componente solidario central y que la preferencia mayoritaria de las personas además es que su ahorro previsional quede en sus cuentas individuales. Ahora, cuando el senador García Ruminó, que se lo voy a citar bien ahora, porque antes lo cité no correctamente, una entrevista de David Lefín en Economía y Negocios del Mercurio de hoy, el senador García dice, si parte importante de la cotización del 6% no va a cuentas individuales, las pensiones del futuro seguirán siendo malas, lo que tiene bastante lógico, digamos. Pero dice, si parte importante de la cotización, está asumiendo que no es toda la cotización. Eso es lo que yo entiendo de ahí, no sé si usted entiende lo mismo. Yo no lo sé, no he conversado con él como para saber a qué se refiere o el alcance abierto, de parte importante. Pero, a que no sea 6-0. Claro, pero es que todo eso se puede medir y se puede evaluar cuál es la mejor alternativa. Nosotros creemos que la mejor alternativa no es esta propuesta que está haciendo el gobierno a través de la ministra Jara. Y eso se lo hemos planteado
como digo, con documentos formales, con una contrapropuesta que no ha sido analizada en su contenido. Yo partía preguntándole por una semana que fue difícil para la derecha, por lo de la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes, pero también fue una semana difícil para el gobierno, en particular porque se quedó determinada, digamos, la formalización del general Ricardo Yáñez, el general director de Carabineros, para el próximo 7 de mayo, desde hoy en 4 meses más. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Cree que es sostenible un general director que está con una formalización programada para 4 meses? Esto tiene distintos carriles. Primero, yo creo que es importante esperar esa fecha del 7 de mayo y ver cuáles son los argumentos que sustentan esta formalización. Lo segundo es que, independientemente de que sea el general director o otra autoridad de Carabineros, el apoyo a Carabineros por parte del gobierno debe ser explícito. ¿El apoyo a la institución? A la institución no y al eventualmente al general, en este caso, porque todavía no se conocen esos antecedentes que los vamos a conocer en mayo. Ahora, hay aparentemente una llamada que habría hecho el presidente para darle su respaldo, pero después el mismo presidente dice que no comenta, pero no niega la llamada. Hay presiones internas dentro del gobierno porque no están de acuerdo y quieren que el general Yáñez salga antes de llegar a la formalización. Yo creo que ahí el gobierno entra de nuevo en un rumbo medio errático respecto al apoyo a Carabineros y al tema de seguridad pública que apremia a la población. ¿El gobierno, según usted, debería ser explícito en apoyar a Yáñez? Debiera ser hasta que se sepa, por ejemplo, que hay otro argumento que permite llegar a otra conclusión. Pero por ahora no produciría daño apoyarlo a él, tal como se ha apoyado a otros funcionarios públicos en casos en que están siendo duramente cuestionados. Por lo que entiendo, entonces, ¿usted cree que es posible, sostenible, la posición del general Yáñez como general director en estos 4 meses hasta que llegue la formalización? Sí, hasta tener todos los argumentos, yo por lo menos creo que él puede seguir ejerciendo su tarea. Y sí me parece importante que con los argumentos en la mano uno pueda distinguir entre el posicionamiento de la persona y la institución. Y hay que proteger sin duda la institución y ver si los argumentos que se entregan ponen, por ejemplo, en riesgo o dificultan el ejercicio de su tarea. Pero hasta tener eso en la mano, yo creo que él puede seguir ejerciendo su tarea. La formalización es un derecho de cualquier imputado. De hecho, abre los argumentos, los antecedentes que están en la investigación, provee un montón de ventajas para los imputados, pero también, de otra forma, exhibe argumentos que son relevantes. Y en este caso se van a exhibir, como decimos, en 4 meses más, sí, que una cosa también es incómoda, digamos, supongo, para el gobierno y para el propio general Yáñez, argumentos en torno a delitos que son graves. Esto es, que el general, como director de Orden y Seguridad, no tomó las medidas para que no se siguieran repitiendo hechos que terminaron siendo graves, en particular hechos que terminaron en la muerte de algunos manifestantes o eventualmente en sus lesiones oculares. Habría que ver cómo se enfoca cada uno de esos casos. No olvidemos que hay ya varios funcionarios de Carabineros que han sido juzgados, han sido condenados por responsabilidad individual. Hasta ahora no se ha hablado de una responsabilidad colectiva o de una tarea institucional que tenga una instrucción. Y eso es la argumentación que seguramente se va a entregar. Ahora, aparentemente la Fiscalía no acusa al general Yáñez de decir vayan y dispárenle a los ojos a los manifestantes. Más bien es no tomar las medidas para evitar que eso se siguiera repitiendo. Claro, bueno, ahí por eso entonces habrá una investigación donde se dejarán todos los antecedentes en manos de la Fiscalía. Ojalá que haya un análisis que sea objetivo y neutro por parte de la Fiscalía también y veamos qué es lo que corresponde después de eso. ¿Usted comparte con el general Yáñez que la Fiscalía o que los fiscales a cargo más bien no han tenido objetividad y que han tenido animadversión con él? Yo creo que hay un elemento de eso, no es un misterio, por ejemplo, la postura política de la fiscal Jimena Chong respecto a lo que ocurría durante el estallido. Y creo que él tiene en su defensa el legítimo derecho de hacer ese cuestionamiento y si tiene argumentos para respaldar su queja, tendrá que presentarlo. ¿Tiene derecho a involucrar a Carabineros en su defensa, en su reproche a los fiscales? Cuando él dice, los fiscales tienen odio hacia Carabineros y hacia mí. Él hace ese comentario porque a nosotros se nos olvida que durante el estallido
el ataque a Carabineros, el ataque conceptual, digamos, que había que refundar Carabineros y deshacer Carabineros, fue muy duro. Incluso durante el primer proceso constitucional también se propuso eliminar Carabineros. Si te acuerdas, se refundaba Carabineros con otros tipos de policías muy distintos. Entonces había un ánimo contra Carabineros en total, no contra las autoridades, era contra la institución de Carabineros. Y eso fue dejando huellas, y esas huellas aparecen ahora en esta discusión. Y yo creo que eso es legítimo también que él lo plantee, porque es una realidad. Le quiero cambiar de tema. A propósito de las famosas reuniones que organiza Pablo Salaquet, sí, donde han asistido al menos 6 ministros. El otro día Carlos Gajardo en Página 13, en Tele 13 Radio, decía que le llamaba la atención el silencio ensordecedor, acépteme la paradoja, de la derecha en este caso. Ha habido poca crítica, hay solo un par de Yo por lo cosas. menos he sido súper crítica. ¿Sí? Sí, porque yo creo que, mira, para eso existe la ley de lobby. Está regulada la forma en que los gestores de intereses se relacionan con las autoridades. Aquí hay una comida que puede ocurrir en cualquier parte, puede ser en un restaurante, puede ser en el comedor del ministerio, en cualquier parte, pero se juntan los reguladores con sus regulados y no lo reportan. Y cuando nosotros lo que queremos es recuperar la confianza en la política y se nos acusa de que la política se maneja como una cocina a puertas cerradas, bueno, aquí hay una evidencia. Yo creo que esto no se hace. Por algo existe la ley de lobby y por algo, y cuando dicen es que hay que mejorar las relaciones humanas, bueno, uno puede también invitar a las personas que son de su industria a almorzar y queda todo registrado y hay testigos y todo el mundo sabe y hasta quedan actas de las reuniones. Y uno puede tener una buena relación humana que facilite la conversación y siempre va a haber temas duros entre regulador y regulado, pero por algo existe esta institucionalidad. Yo creo que esto no ayuda a la transparencia de la política, que es la que nosotros quisiéramos que se perciba como parte de la dinámica normal, y esto realmente creo que fue un error tremendo de los ministros y también un mal manejo de la actividad de lobby. Por algo la actividad de lobby está regulada. Ya, o sea, se equivocan cuando dicen aquí no se trató de una cosa en particular, ni tuvo un efecto particular y por lo tanto... Es que el problema es que no lo sabemos, no sabemos de qué se conversó. Porque ¿quién dice que no se conversó de artículos que, por ejemplo, van a aparecer? El ministro acá en el programa, ahí mismo, claro, dice hace un rato. Pero no lo sabemos, no lo sabemos. En cambio, si se siguen los estándares de lobby, y las reuniones, como digo, entre reguladores y sus regulados se hacen en el marco formal, en oficinas formales, con un registro donde se anotan los temas que se van a tratar, todo eso está regulado. Yo creo que esto es un mal favor para el sistema político. La presidenta de Bópoli, Gloria Huth, esta mañana acá en Mesa, este mediodía en Mesa Central. Muchas gracias, Gloria, por la gentileza. Gracias. Vamos a despedir esta edición de Mesa Central que comenzábamos alrededor de las 11 de la mañana recordando a Kenny Loggins, no a este hombre, es Kevin Bacon. A Kenny Loggins, que es el autor, compositor, cantante de esta canción llamada Footloose, la banda sonora de esta película. Inolvidable para toda una generación, un gran éxito de principios de los años 80 que permitió a